Saludos amigos, muy buenas noches. Como todos los lunes a las 10 es tiempo de deporte, es tiempo de fútbol. Hoy es tiempo de post-derby. Ayer, partido que enfrentaba el Sporting de Gijón y el Real Oviedo. Cuarto encuentro en esta última etapa en el que los dos se vuelvan a encontrar en la misma categoría. El primero de ellos que se decanta por el lado rojiblanco. Mucha polémica, muchas discusiones y sobre todo algo que quería destacar en este inicio de programa, un dispositivo de seguridad que yo creo que no es propio del año 2019. Ya ocurrió en el partido de ida, en el que la gente de Gijón tuvo que venir al Carlos Tartiere. Bueno, pues la gente de Oviedo, que ya se desplazó al Molinón, vivió situaciones poco agradables que esperemos que los responsables de las distintas categorías, ya sea delegación de gobierno, los propios clubs, recapaciten y si se vuelve a producir otro derbi, pues otro dispositivo de seguridad un poco más acorde a los tiempos en los que vivimos. Todo esto y toda la polémica que consigo tuvo el propio partido lo analizaremos en el programa con todas las secciones que ya conocéis. Arrancaremos con la jornada del Gemelu, a continuación turno para análisis de prensa, columna azul, columna roja y blanca y finalizaremos con una amplia y extensa tertulia. Esperemos que todo esto sea de vuestro agrado y sin más arrancamos el juego de dos post-derby de hoy. Buenas noches, bienvenidos a Juego de Dos en este primer programa tras el segundo derbi de la temporada, el derbi que se jugó el día de ayer en el Molinón, que terminó con victoria local 1-0 a favor del Sporting, pero lo más importante ha sido la cordialidad con la que se han llegado al partido, ni un solo incidente, solo un conato de tensión en la entrada de los directivos del Oviedo, pero bueno, fue un problema que no se habían entendido las partes y no pasó nada más. Nosotros empezamos con las secciones habituales de nuestro programa, analizando toda esta resaca del derbi que se disputó ayer en Gijón. En la jornada del Geme empezamos saludándole. ¿Qué tal, Geme? Muy buenas noches. Buenas noches, Pablo. Bien. Y en segundo lugar saludamos también a sus tertulianos. En primera posición, Fierros, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y también saludamos a Tony, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y empezamos analizando el partido por donde queráis, por el ambiente que se vivía en el Molinón, un ambiente de primera, 26.700 espectadores, 1.200 de Oviedo. Da pena ver este derbi en segunda, ¿no? Sí, bueno, la gente está claro que, oye, meter 26.000, pues lo que es una vergüenza es que estén como entradas de 26.000 y después en primera equipos de 2.000 y 3.000 personas. Pero bueno, yo eso de la gente a mí me importa poco. Además, voy a contarte una historia que me pasó a mí. Yo tuve un presidente que fue el mejor presidente que tuve yo, posible, don Gustavo Losa Martínez. Y decía él que cuando la gente, lo que no se puede consentir y es que vaya unos forofos, que no son forofos, no son aficionados de nada. Dijo, hay que dejarlos juntos, la maná, para que no se peleen, ¿entiendes? No estar 7 u 8 horas pendientes de un partido de fútbol. Esa gente, usted va, coge la entrada en Gijón y le toca uno del Gijón, otro de la Pola y la de mi madre, y no se mueve ni Dios. Ahí no sé quién es el culpable, si fue el culpable. ¿Quién es el culpable que manda eso? Del dispositivo de seguridad te refieres, bueno, ¿no? Pues delegación de gobierno es el que lo pacta, pero que es el mismo, el que se pues como en Oviedo y como la semana pasada. La delegación del gobierno, que es la hija, no es hija de Gustavo. Pues Losa, que acabo de mencionar. Lo voy a decir ahora. Lo decía don Gustavo Losa Martínez, que fue el mejor. Eso, y dice, no, antes también íbamos en pero no, tú llegabas al campo y tocabas uno de Gijón y otro de... Yo también fui a todos los partidos, al Molinón y los venían aquí en Oviedo y donde te toque. Ahora, es claro, a los lobos si los juntes, hostia, rompen a su madre igual, cómese. Pero si los separes, van con cualquiera que no se lo conozca, te mi morena, que la culpa hay que decirlo a la jefa de... Sí, a delegación de gobierno, que de todas maneras para el año que viene ya se ha hablado, todavía evidentemente no se ha organizado, pero para el año que viene se prevé, si hay derbi, bien sea en primera o en segunda, que el dispositivo de seguridad no sea tan dañino, digamos, o tan perjudicial para la afición 8 horas entre de Gijón. Vaya usted a comprarles en San Carlos Tartiere o vaya usted a comprarles al Molinón y punto, y que te toque con quien te toque, fuera. Bueno, y ya adentrándonos un poco, lo que fue el partido, ¿qué sensaciones te dejó un Sporting que empezó mejor que el Oviedo? Bueno, empezó el Oviedo, yo en un principio, tengo que decir, bueno, sabes que lo dije siempre, el peor que tiene el Oviedo es el entrenador, es que ayer demostró
bueno, yo cuando salió aquel equipo, digo, coño, pues este equipo del Oviedo, pues, bueno, no me gustó mucho que el defensa derecha, cuando tú tienes el mejor defensa derecha que tiene, que hay en segunda división, es Diegui. Sin lugar a dudas, eso, sin lugar a dudas. Que juegue Viti, pues Viti es un chavalín rápido, listo, trabajador, y puede jugar arriba en cualquier momento, y además incluso de titular, porque tiene una virtud que no tiene los demás, que es más rápido que los demás, no sé, hay que engancharlo, cogerlo, pues si no se escapó. Y después, él, en un principio dije, coño, pues esto va a estar bien, lo voy a poder jugar bien, pero claro, amigo, si un entrenador, por eso yo siempre dije que los entrenadores que jugaron al fútbol a mí no me gusta nada, no saben un pijo ninguno. Bueno, alguno habrá que sepa. Ninguno, no hay ninguno. Entonces, estos entrenadores, este entrenador ayer, cuando con esos quiere hacer 3 centrales y unos carrileros, lo que tiene que hacer a los hombres del campo, de medio campo, meterlos cerquita del delantero para tener más opciones. ¿Para qué? Para que los laterales entren rápido, los carrileros que pongan. Y resulta que ayer sale Simosa, hostia, y tropieza, el primero que tropieza, no llegó el defensor, era con Berjón. Berjón ya tenía bastante, pues tenía un lateral del Sporting ahí, fijándolo, metiéndolo, marcándolo bien. Joder, mételo para el centro y ahí se lo pasa, ya lo compliques al juego del defensor. Y eso tenía que haberlo visto el entrenador de Oviedo. El entrenador de Oviedo no ve nada más que recurrió últimos minutos a pelearse, a trabajar un poco más, pero punto, el Oviedo, si hubiese salido a tocar y a jugar bien y a jugar las cosas bien hechas, el Oviedo estaba, ya ves que lo dije muchas veces, podía estar arriba y no está por su entrenador y punto. Bueno, más lecturas de lo que fue el partido de ayer. A Geme le gustó de origen esa alineación, lo que no le gustó fue cómo se comportaron en el terreno de juego. Fierros, Tony, más precisiones de esto. Lo que más me llamó la atención fue que Folk, que era titular indiscutible siempre, pues en este partido es más importante porque era el más inmediato, pues se quedó en la grata, entonces eso hace que Tejera tenga que hacer de Folk y entonces a mí ya no me gustó en ese sentido. Y después, apunto en lo que dice Geme, yo creo que esos carrileros chocaban mucho con la gente que jugaba por delante. Viti chocaba mucho con Joel y Mosa también con Saúl. Creo que el Oviedo tiró el primer tiempo, tiró claramente el primer tiempo y espabiló algo casi a partir del penalti, cuando que el portero está haciendo una temporada increíble y no empezó jugando también. Pero yo creo que la parada que hizo del penalti es un paradón impresionante. No era un disparo de 10 del penalti, pero acertó el lado y fue rápido. Pero va raso, sí. No va a media altura y después ¿cómo lo despeja? A córner, lo despeja para adelante, que puede venir alguien para meterla dentro y tal. Y a partir de ahí el Oviedo, cuando hizo esos cambios y pasó a jugar con 2 delanteros, el Sporting hizo que el Sporting diese un paso atrás. Ganando el partido y demás, pues da un paso atrás, entonces el Oviedo tiene sus opciones. Incluso, pues ahí vienen. Yo lo que vi fue una serie de jugadas claras, muy polémicas. Por ejemplo, no entiendo cómo Isaac Kofi sí. Terminó el partido. Yo no lo entiendo, porque ya la primera entrada que hizo nada más empezar el partido era para marcar territorio y es por lo menos naranja esa. Y después hizo varias. Sobre todo después, faltas, cuando no dejó sacar la falta. Pero es que la falta, y yo la estuve viendo varias veces, el Oviedo la saca en el lugar exacto. Sí. Y él es el árbitro el que cuando ve que tiene que sacarle la segunda amarilla a Kofi, que tiene intención de jugar el balón porque levanta el pie, no es el clásico que se pone por ahí, pasaba por allí o no sé qué. Y tal. Que estaba parado, estaba delante. Entonces, retrasa la jugada. Y después me crea muchas dudas. Yo, por más que la veo, ya la vi, yo creo que 20 veces, la jugada del gol anulado. Yo creo que el defensa no hace nada por jugar el balón, se le echa más encima. Adelante entramos con esa jugada, porque la verdad es que ha habido polémica, claro. No solo en esa, sino en el penalti, también un posible agarrón. No, a mí el penalti no tengo ninguna duda. El penalti es penalti, no me refiero al penalti de Cristian, sino un posible penalti sobre Toche. Sí. Vamos con las últimas lecturas del partido para después ya entrar a desgranar lo que ha sido poco a poco el encuentro. Tony, ¿cómo viste el partido? Bueno, yo ya creo que está todo hablado porque opino prácticamente igual. El entrenador es mi lectura de todos los lunes que vengo aquí. O sea, yo no puedo... Es que me dicen, oye, es que tú lo quieres a Anquela. No lo quiero ni de cuñado. O sea, no lo quiero ni de cuñado. O sea, me desarma la familia. O sea, si tengo con qué jugar y saco 11 jugadores al campo, colócalos bien por lo menos. O sea,
esto es el dominó, colócalos. En tu lugar, en tu opinión, ¿qué había mal colocado? Mira, chocan. Es que hay que saber de qué juega Saúl, de qué juega el otro, para que no choquen los carrileros o los mediocampistas con él. El otro día decía yo que un medio del campo polivalente, que el gemelo me decía, ok, eso sí, polivalente, y tenía razón, y creo que la tengo, pero cuando tú colocas a los jugadores como si fueran cofradías de la Virgen del Paraíso, no, están mal, ¿me entiendes? Y no hemos aprovechado el buen momento que está agarrando Saúl Berjón, porque le estamos eliminando, o sea, desde que empezó el partido lo estamos eliminando. Por lo tanto, quiero nada más para concretar esta pregunta del partido. Tengo mimbres con que hacer mejor equipo y, sin embargo, soy un pésimo entrenador, joder. No tengo ni puta idea de saber dónde pongo los jugadores. Para ser justos, también es cierto que Saúl viene de lesión, que yo creo que no está al 100%, no está en su mejor nivel. Pues eso es algo evidente que pero se si ve encima lo atas, o lo machacas, o lo pisas. O sea, Saúl está en buen momento. Sin embargo, si le metes a un jugador tuyo mismo encima de él, estás jodido, Pablo. O sea, entiéndeme. Mira, el fútbol es más fácil que lo que muchas veces aquí intentamos de descubrir. Y Eduardo tiene mucha razón de ello siempre que hablo del mismo tema. Mira, todo está inventado. No hay nada que no esté inventado en el fútbol. Solamente existe la lógica. Y la lógica es la que te estoy diciendo. No ilógico. O sea, ¿cómo voy a meter a Mosa encima de Berjón? ¿Cómo le voy a quitar su espacio? ¿Qué va a hacer Berjón? No puede hacer más. Pero eso no es algo nuevo, no es algo que hayamos visto en el día de ayer y el año pasado, y hemos hablado de lo bien que se compenetran Mosa y Berjón. Llevamos todo el año hablando, y aquí consta y está grabado, de lo mismo. O sea, entonces, este señor lleva 2 años con nosotros. O sea, ya, por favor, compre un puesto de tacos mexicanos ahí con el Joaquín del Olmo. Y que se bueno, y después, ya que hablamos de eso, después, y ya pasó también el otro día con España. Jueguen de dos de medios centros. Medios centros, uno ya para defender, contar, claro. Y otro intentar jugar. En eso el Sporting tuvo una ventaja, porque Nacho Méndez juega de puta madre. Es que el Oviedo lo podía tener. Medio goles de él. Medio goles de él por ese pero aparte de eso, el Oviedo tiene ese Tejera. O juega solo para ser medio centro defensivo, que puede hacer, porque tiene calidad y tiene agresividad. Y si no, tienes que echarlo adelante. Sí, pero él no puede hacer el juego del false. Vale, pero entonces vamos a un tema muy interesante, porque en semanas atrás Geme alababa a Javi Muñoz, el jugador que jugó ayer, le gustaba. Sí, me gusta. Folk, sin embargo, no es de tu gusto. ¿Quién? Folk, Ramón Folk. Claro. Ayer jugó... Quiero decir con eso, no me gusta, pues yo quiero que el Oviedo gane. Y para el Oviedo gana hay que exponer. Y para exponer, entonces, si tú tienes un medio defensivo tan esto, pero es que ese defensivo tiene al lado otro que está al lado de él, que sin Tejera está al lado de Fon. Y eso pasó con España el otro día, con ese Busquets y al lado ese... ¿Cómo se llama el del Valencia? No sé cómo se llama. Parejo, al lado. Ahí hay que quitar y de ahí uno para defender y otro para ingresar en el ataque. Vamos a atacar y vamos. Pero no encima. No allí al lado, bueno, no. Vamos a un asunto, me parece bastante importante. Hablamos de derbi asturiano, Oviedo Sporting, y llama la atención el poco número de asturianos que hay o que había en ese 11 inicial. En el caso del Oviedo había 2. Mostramos el periódico ahora, porque Geme también tiene una sorpresa preparada para nosotros, pero antes, esta asturianidad, el Oviedo solamente tenía en el 11 inicial a 2 asturianos, a Saúl Berjón y a Viti, el Sporting tan solo a Nacho Méndez. Esto hace años no ocurría, ¿no? Eran derbis en los que la mayor parte de jugadores, no todos, pero la mayor parte eran asturianos. Geme. Bueno, que hablen eso que yo ya La verdad es que no entiendo este Sporting como un jugador solo de aquí, de Asturias, cuando el Sporting cuando fue el mejor Sporting, que traspasó jugadores, hizo dinero y demás, fue siempre con aquellos yogurinos, con aquellos de Mareo, con toda aquella gente, con los Abelardo, Luis Enrique, toda que Manjarín, toda aquella gente. Y bueno, y ahora pues no se da cancha a la gente de aquí. Y se presume mucho de cantera y quedan campeones en División de Honor o segundos como van este año, quedan campeones en Liga Nacional, quedan campeones en cadetes, parece que el infantil va a ganar el Oviedo, en alevines, en todo, eso no vale para nada, es decir, que la cantera vista tal y como están haciendo, trabajando con el primer equipo, incluso con los filiales, vale más que desaparezca.
Y que cuando haya un jugador que potencie equipos por ahí, que es lo que están hundiendo a otros equipos como el Roces, como el Beriña, como el Labraña en Gijón, y aquí otros equipos, como estaba antes aquí la Juventud Asturiana, el Astur, el Estadio, todos estos equipos que les roban todos los jugadores. El problema es que no hay salida, ¿no? Que llegan a un punto los jugadores en los que se le corta un poco el avance. El problema no es ese, o sea, el problema es quién lleva la dirección deportiva, quién es el que quiere que el giro sea así. El giro del Oviedo del Sporting está en manos de dos extranjeros de otra provincia que no tienen nada que ver con Oviedo, que no conocen el fútbol de Asturias, ni el del Sporting ni el del Oviedo. No tienen ni idea de lo que es el campo del Tineo, ni el campo de Laboño, ni de nada. Son gente que vive de esto como business, como negocio. Y por cierto, el Sporting lo está quebrando y el Oviedo vamos camino de ello. Y eso es lo que pasa en el fútbol del Sporting y del Oviedo. Estamos en manos. Pero en teoría el Sporting está entrenado por José Alberto y en teoría se sí que conoce pero José Alberto no manda, coño. Pero la alineación la puede poner él. No, José Alberto, pero José Alberto cuando llega al Sporting tiene una plantilla. Y ya se la pone. Determinada que se la encontró, porque en este caso... Podía poner a Cristian Salvador y no lo hizo, optó por Kofi. Sí. Gemero, decías... Vamos a ver, yo estoy... Ahora, el grave problema del fútbol, es de otra forma, viene de arriba. Esos pajarillos que empiecen a ganando ya 2 millones de euros, el Tebas, el otro, la puta madre, todos vergüenzas, entonces son los que inventaron que para dar mucho más dinero al fútbol profesional había que joder a los equipos de abajo. Entonces tú llegues ahora, yo tengo la fotografía de ayer, fotografía que sale el Real Oviedo, resumiendo, aquí, Real Oviedo, esto es culpable es la Nueva España también, la Nueva España que es de Oviedo, y que son de Oviedo, y la gente que andan con el deporte de Oviedo, debían ser los primeros que debían decir, ¿cómo es posible que el fútbol esté así? Pues no, es que no quiere migrar para abajo. Entonces, pero esto lo hace el Oviedo y hace el Sporting. Yo, lo que sí digo, bien claro, es cierto que aquí sería bueno que como era antes, que salían de los equipos, pero esos equipos los desarmaron para vivir ellos de puta madre. Eso está tan claro, ganen y preguntes a uno, preguntes a otro. Yo el otro día pregunté a un guaje, oye chavalín, ¿dónde juega un hijo del entrenador del Mosconia, que jugaba en el estadio? Juega muy bien, no sé cómo se llama. ¿Cómo es? Alex, se llama. Es igual que tenía uno en el Bayomín. Y dijo, no, yo sí, está en el Bayomín, en Prebenjamín o en Alevín. En Alevín de primero, en Alevín de segundo. Y no me supo decir, pero dije, pues tú no entrenes a estos y después vienen, ya, pero a mí me los trae. Bueno, hablando así, un entrenador, tengo yo que decir a esos para que lo echen a este del Bayomín. Pero eso es que el fútbol está vinculado a la prensa. La prensa debía de atacar también esos sistemas, no favorecer solo el Oviedo y el Sporting. Yo estoy seguro, fíjate. Ya todo el mundo sabe que yo digo que el entrenador me gusta más el que viene de abajo que el que baja, de los de abajo. A mí me gusta como Vicente Miera, que empezó entrenando en juveniles, y después al Langreo, y después en tercera. Sí, es de eso. O este de ahora, este igual. Este igual es cierto, este igual va a terminar sacando 5 o 6 jugadores de su propia cantera. Hablas de José Alberto. Hablo de José Alberto. Y el entrenador del Real Oviedo, como sea, porque yo simplemente ayer, yo quedé asustado. Voy a ver el Vetusta, joder, y veo un Vetusta jodido ya. Ya veo que Steven desapareció. Es la joya, como llamen estos del Borja Sánchez. Borja Sánchez. Ya no llega aquel Borja Sánchez que al principio... Qué ilusión va a tener Borja Sánchez. ¿Entiendes? Y veo unas cosas, poner unos guajes, oye, no oye por nada, hacia rozada hay que... Oye, chavalín, mira, a ser entrenador hay que tener cojones para todo. Hay que pelearse, y si me eche me voy, y si no me eche, pues me quedo. Pero hay que ser mejor. Sí, pero bueno, resumiendo. Porque la parte económica, Pablo, perdón que te interrumpa, se ha motivado tanto económicamente que la gente, por un sueldo de 800 euros, le importa madres lo que pasa alrededor del fútbol. Y eso es lo que pasa a nivel de las fuerzas básicas de todos los equipos que estamos conociendo. No vale para nada. No vale para nada.
Para nada. Sí. Resumiendo, ya por dejar zanjada este asunto, brevemente, entonces, ¿cuál creéis que es ese problema para la falta de asturianos en el equipo? Porque mencionasteis bastantes. El hecho de que hay jugadores los grandes equipos de la región, el Oviedo y el Sporting, acumulan esos jugadores y después no progresan, no llegan a ese filial, a ese primer equipo, ¿o hay algo más? Perdón, voy a ser el que entre y después ya paro ya de decir. Mira, siempre y cuando estén los equipos manipulados y dirigidos por personas que no son de aquí, que no conocen el medio, que no estuvieron en Coyoto, en Lugones, en Tineo, en Pravia, que llegan aquí. Ya, pero estamos hablando de aquí en las fuerzas básicas. No estoy hablando del primer equipo del Real Oviedo, pero para llegar al primer equipo del Oviedo tiene que haber gente bien conocedora y que esté metida en el fútbol. Mira, Tony, yo no estoy de acuerdo, porque yo conozco mucho a los de Gijón, conozco ya de toda la vida, y el Sporting tiene una serie de ellos que están trabajando de siempre, y son los mismos que ya pusieron cuando Abelardo y el otro, y siguen ahí, entiéndelo. Y ahora, oye... ¿Pero quién toma las decisiones? Bueno, las decisiones las toma un entrenador. Lo que pasa es que en el Sporting, yo creo que el entrenador del Sporting todavía tiene un problemilla con el director deportivo. Eso es lo que va, ahí voy. Habláis, ese Cristian Salvador, dijiste tú, sí, que va a jugar, fijo. Y hay uno guardado, también te lo voy a decir ya. Pedro Díaz también va a salir arriba. Después va a hacerlo más compacto que el Oviedo. Yo el Oviedo no lo veo para ser compacto, cuando veo que tiene posibilidades. El Oviedo todavía ahora, si sigue este paisano con estos rollos de pongo, quito, defensas y hostia, no va a subir. Sin embargo, si expongo un poco, el Oviedo todavía se mete y puede subir. Sí, porque realmente claro, está puede meterse, a 2 puntos del playoff. Y realmente claro, está jugando el Mallorca en estos momentos. Habrá que ver un poco cómo sucede. Lo adelantó antes Fierros. Vamos a hablar de esas jugadas polémicas del partido, porque ha habido varias, aunque yo creo que la primera ya la podemos dar por zanjada, por lo que está un poco tanteando. Es ese penalti de Cristian sobre el jugador del Sporting. Saca el brazo, no es codazo, es un manotazo. El árbitro lo ve, el jugador se cae al suelo. ¿Cómo visteis esa jugada? ¿Hubieseis también señalado penalti? Yo creo que fue penalti. Pues si hubiera sido el árbitro no hubieras cambiado nada. Y de hecho lo mismo. La verdad es que sobre Cristian están todos los focos, porque no es la primera vez que lo hace, ya llueve sobre mojado y ya le conoce la gente. Entonces, pero ayer la jugada es penalti. Claro, eso no se puede discutir. Un manotazo para atrás. Se desentiende del balón y le da un manotazo al jugador, sea en el área. Además que es una jugada que hace mucho. Dentro del área es penalti. Si ves 20 jugadas de él, las últimas 20 saltando a defensa, para él la mano es... Evita que remate, evita que pueda luchar con la pelota. Bueno, la verdad cuando lo ve el árbitro, en principio no era una jugada de peligro. Un saque de banda. No llevaba tanto. Saque de banda, jugador de espaldas a la portería, él de frente... Sí, es un penalti tonto, digamos. Bueno, pues entonces... Cristian tiene mucha fuerza, mucho coraje, lo que quieras, pero es un jugador muy perjudicial para el Real Oviedo. Y lo demostró, o sea, no es un jugador... es que lucha si me comete errores que me cuestan puntos. Y el Oviedo, por culpa de Cristian... Bueno. Para mí dejaron en mi equipo, que a mí... ayer salió un poco sobretensionado por el escenario, es posible, eso siempre perjudica más que beneficia. Cuando tengas que marcar uno, lo pones a él. Pero aquí dice, oye, Moreno, cuidadito. Cuidado. Se pasa un poco. Tiene que tener la mano atrás y todos tuvimos jugadores de esos, Primera jugada polémica, no es tan conflictiva porque de momento los 3 que estamos aquí, o 4 que estamos aquí, vemos lo mismo. Bueno, la segunda, el gol a un lado, a Ibra en ese minuto 90 por esa falta sobre Peyberns, no sé cómo lo visteis, aquí sí que hubo discusión, incluso jugadores del Oviedo lo celebraron. Geme, ¿empiezas tú? Yo sí tengo que decir, también tengo que decir, el delantero fue a rematar y tuvo mala suerte porque en vez de rematar el balón... Pasó ya el balón por otro lado y pegó ya al contrario, una patada, Pero el contrario, ¿cómo salió? Salió a disputar el balón. Pero el que pega, una cosa y el que pega y otra cosa y el que la lleva. Y el que la llevó fue el defensor. Y a la siguiente jugada... Pero hay que mirarlo mucho, después de ver muchas... Sí, yo ya lo miré. En directo tú lo ves en directo y dices, no pasó nada ahí. Por la tele, que yo donde lo miré, porque no voy a los partidos ya, aunque estaba invitado, pero no voy, no. Quiero decir que yo lo vi bien allí. Y no soy ni lo sé todo, pero tampoco soy ningún tonto. Y estuve escuchando a la radio tuya, no sé cuál. Geme, voy a hacerte una pregunta.
esta jugada se pasó mucho, la vieron mucha gente, unos opinan de una forma, incluso árbitros y tal, opinan de una forma y otros de otra. Si llega a ser en el otro área y jugando en casa el Sporting y le pasa en el otro área, ¿es gol o no es gol? ¿Es gol o no es gol? No es gol, no, ese no es gol. No. Los árbitros, mira, los árbitros están por encima de todo, ya te digo yo. El árbitro señaló el centro del campo en la primera instancia. Bueno, pero yo sí que no estoy de acuerdo, al menos lo que viene en el resumen de la Liga, el árbitro se lleva el silbato a la boca antes de que el balón traspase la línea, cuando más o menos iba por esa área pequeña. Yo lo vi en la Liga, de hecho después en la siguiente sección vamos a tener la oportunidad de verlo y es lo que me dio a mí la sensación porque me estuve fijando en eso. Nos queda muy poco tiempo. Para Gemelos sí fue falta, para Fierros se decanta por qué no, tú decides. Yo pienso que si tuviera que poner un baremo de medir, para mí era gol 70% y 30 dudas. Por tanto, esto es más de la opinión de Fierros que el gol tenía que haber subido al marcador. Para mí el jugador fue a rematar encontró un pie. El otro no frente. No va a jugar el gol. Bueno, ya, pero encontró el pie. Pero de 100 jugadas en el área que pasa eso, Geme, pitan 1 o 2, o sea, no pitan más. Escuché no a pitan dos más. árbitros, a uno en la, ¿cómo se llama? En la TPA, sí, ¿cómo se llama? José María. José María, que sí. Hace tiempo que no hablo con él, el cabrón de él, pero bueno, es igual, hablo ahora. Y yo, lo dijo él allí, penalti. Y yo sigo, lo que diga José María, chapó. Ya muy joven, bueno, para decir lo que piensa también. Sí, 70-30. Pues tenemos que dejarlo aquí, esta sección del Geme. Ha habido mucho con dejamos polémica. de aquí como y esto. Ojalá no tenemos tiempo para más. El tiempo está escalonado. La semana que viene tendremos opción de debatir sobre el partido que tiene el Oviedo contra el Depor, sobre el partido que tiene el Sporting contra el Málaga, que también son auténticos partidazos, y lo viviremos aquí en eso que hablen los que hablen después de fútbol. Nosotros no. Nosotros vamos a hablar y ya te explicaré yo de otra cosa. Pues muchas gracias, Geme, muchas gracias, Fierros, muchas gracias, Tony, por esta jornada de Gemelo. Feliz noche. Y nosotros regresamos en unos segundos, con el análisis de prensa. Buenas noches de nuevo en Juego de Dos. Comenzamos el análisis de prensa valorando esta resaca que dejó el derbi asturiano con esa victoria que supone que el Sporting sea 10º en la tabla con 45 puntos a 4 del playoff. Ahora mismo está jugando el Mallorca, podría aumentarse la diferencia. El Oviedo es 8º con 47 a 2 puntos del playoff. Y empezamos saludando a los tertulianos que van a estar hoy con nosotros en este análisis de prensa. ¿Qué tal, Pino? Muy buenas noches. Buenas noches, Pablo. Por parte del Oviedo también Pedro Luis. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Y por parte de la bancada rojiblanca, un poco más contenta en el día de hoy, está Tino. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y Borja Iglesias, que nos acompaña después de 2 semanas sin poder hacerlo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Pablo. Y comenzamos analizando los titulares que nos ha deparado la prensa asturiana en el día de hoy. En el caso de la Nueva España, el Sporting gana al Oviedo en un derbi accidentado. El Comercio titulaba el derbi para el Sporting. Y también accedemos a los medios digitales, en este caso a Fútbol Asturiano. El Sporting vence el derbi y mete la directa. ¿Cuál sería vuestro titular en el caso del Oviedo? Para mí, derrota con polémica. En el caso de Pedro Luis. El Oviedo hace 2 goles, 0 puntos. En vuestro caso, titulares de esa prensa o de ese sentimiento sportingista. Justa victoria del Sporting. ¿Y Borja? Victoria convincente. Bueno, pues una vez analizado lo que son los titulares, pasamos a hablar de lo que fue el partido, con alineaciones, con cambios, en el caso del Oviedo más que en el Sporting. Volvió a jugar Viti, eso no es novedad. Lo que sí fue novedad es la presencia de Javi Muñoz en detrimento de Ramón Folk, que yo creo que nadie daba por baja en este partido. ¿Os sorprendió el cambio? ¿Cómo valoráis ese rendimiento diferente que pudo dar el Oviedo en el centro del campo? A mí sí, a mí la verdad es que me sorprendió que Folk en un partido fuera de nuestro campo, que prescindiera de él. Algún motivo habría que nosotros no sabemos, porque la verdad que es un jugador para jugar fuera de casa, que para mí recupera bien el balón, que no tenga más salida de balón, y mejor que Tejera y Javi Muñoz, porque Tejera rápidamente incurre en muchas faltas, ¿no? A la hora de robar, pero bueno, hay que tirar con lo que hay, y bueno, es así, el derbi para mí, derbi, mi madre. Uno de Viciosa y otro de Oviedo, y el Sporting otro además. Con Nacho. Sí. Sí, Nacho Méndez, otro de Candás. Si eso es derbi,
No, bueno, después. Sí, pero después. bueno, nos referimos a los jugadores de inicio. Bueno, de aquella cuando salíamos las alineaciones de Carretilla, que jugaban, eran todo la tira de jugadores exteriores, tanto por un equipo por otro, pero ahora, bueno. Anquela clarificó esto precisamente en rueda de prensa, si se trataba de algunas molestias físicas, pero no, fue un cambio porque decidió que Javi le podía dar más la pelota. Pedro, ¿cómo viste el partido, esta alineación que fue un poco extraña? Bueno, yo creo que extraña no lo podríamos considerar. Yo creo que Anquela dispone de una plantilla competitiva, muy igualada, yo creo, en muchas posiciones, y inclinarse por uno u otro, bueno, va en función un poco del criterio que haya elegido para afrontar este partido. Yo creo sinceramente que viendo los argumentos y los precedentes, lo normal era que todos esperábamos que jugase Folch, pero bueno, decidió que jugase Javi y está en un momento de forma respetable. Yo creo que no ha sido, yo creo, trascendente ni decisivo en el resultado. Por cerrar final. con este tema, ¿creéis que acertó Anquela? ¿Creéis que hubiese sido mejor que jugase Ramón Folch ayer? Bueno, siempre que tienes un resultado negativo, entiendes que la posibilidad que otro jugador hubiera ocupado un puesto determinado podría haber variado el final. No lo podríamos saber nunca, ¿no? Yo creo que el equipo compitió en la línea de los últimos partidos. Yo creo que tal vez le haya faltado un poquito de fluidez para llegar en mejores condiciones al último tercio y generar alguna ocasión más de gol, sobre todo en la primera fase del partido. Pero bueno, yo creo que al final fue madurándolo, tuvo sus momentos. Yo creo que el partido estuvo más para el empate que para esa derrota, ¿no? Pino, ¿crees que Folch hubiera cambiado la situación? ¿Hubiese cambiado algo al partido? No. O sea, opinas lo mismo que Pedro Luis. En el caso del Sporting, menos variaciones en el 11, una cantada, Babín volvió de lesión, lo dijimos aquí la semana pasada, que si estaba bien iba a jugar, jugó. Lo que no contábamos la semana pasada, el lunes, es con esa lesión de Carmona, jugó Traver en su lugar. ¿Cómo valoráis esa alineación, esa participación también de Traver, que aunque estuviese contando para José Alberto, no lo estaba haciendo de inicio? Bueno, venís hoy los dos rojos, ¿eh? Sí, eso por eso, ahora hombre, mismo. lógicamente, y a la capital, y a la capital encima. Bueno, antes de iniciar el comentario, yo quería un poco corroborar las palabras de Pedro Luis, que a mí me sorprendió la alineación del Oviedo, pero me pareció muy bien por parte de Anquela, en el sentido de que Anquela vino al Molinón a ganar el partido, y ganar el partido con las armas del Oviedo basadas en una seguridad defensiva que siempre ha tenido últimamente en los partidos, y intentar manejar el partido. Por eso me sorprendió que jugara con Javi Muñoz y con Tejera, y creo que no lo hizo del todo mal. Quiero decir, luego los goles hay que marcarlos, ¿no? Pero bueno, me pareció una apuesta importante por parte de Anquela de querer ganar el partido, ¿no? Y yo creo que en eso también ayudó un poco a que el partido, bueno, fuera así competitivo y un poco vistoso, no en cuanto a fútbol, pero sí en cuanto a intensidad y lo que debe ser un derbi, ¿no? Entonces, en ese sentido, chapó para Anquela. Bueno, en cuanto al Sporting, bueno, lo que salvó el Sporting fue que salió con la intensidad que debe salir a un partido, que es como sale el Oviedo, ¿no? Con muchísima intensidad, y no como los dos últimos partidos que jugó en el Tartiere, que prácticamente desde el minuto 1 el Oviedo le comió la testada y fue en los dos partidos justísimo vencedor el Oviedo, ¿no? Entonces el Sporting salió con esa intensidad. Era lo que desde aquí le habíamos reclamado, que el Sporting tenía que dar digamos una alegría, sí, una alegría a los aficionados del Sporting, porque bueno, el objetivo del ascenso ya no está, el de la promoción está, ya hablaremos luego, lejísimos. Habíamos perdido justamente, está más cerca que hace un mes. Muy lejos, habíamos perdido justamente en el campo del Tartiere, dando una muy mala imagen. Y ahora lo que le pedíamos que nos diera una alegría de ganar el Oviedo. Y ahora al Sporting, bueno, pues se le concede la oportunidad de iniciar la competición para ver si quedamos por encima del Oviedo, ¿no? En el caso del Sporting, precisamente lo estabas comentando tú ahora, quizá fue ese cambio, la intensidad, con respecto a los últimos 3 partidos que el Sporting, o que habíamos tenido derbis, igualó esa intensidad con el Oviedo y al final pues le sirvió, ¿no? Intensidad e inteligencia. Bueno, respecto a la alineación, decías, entró Babín, el auténtico jefe de la defensa,
Se nota cuando estaba bien y cuando no. Nuevamente portería cero cuando estaba bien en defensa. Y bueno, entró otra vez por Carmona, que incluso para la forma de jugar de ayer incluso vino hasta mejor. Se jugó con dos extremos, otra vez por banda derecha y otro por banda izquierda, para salir a la contra. Inteligencia, dije inteligencia porque bueno, el partido lo leyó muy bien José Alberto, le dio el balón al Oviedo y bueno, el Oviedo pues con el balón pues hasta el minuto 85 pues no tiró a puerta. Entonces, por lo tanto, a mí me parece victoria justa, porque si hubiese metido el penalti Jurjevic, se hubiese acabado el partido. O sea, y hubo alguna ocasión clara antes también, y el Oviedo apretó los últimos 10 minutos del partido. Más o menos como pasó en el partido de ida, que pero al revés, sí. Al revés. Que marcó Carmona a falta de poco, Sí, el un 2-1, un penalti. Y apretó el Sporting por empuje y ganas, como dice Anquela, pero con poco fútbol, pues es lo que le pasó ayer al Oviedo. Y por lo tanto, para mí el Sporting fue justo vencedor ayer. Se preveía que el Sporting saliera intenso ante esos 25.000 aficionados suyos más los 1.200 del Oviedo. Yo creo que eso no puede sorprender a nadie. ¿O creéis que sí? ¿Que no se espera a Anquela que el equipo del Sporting saliera tan intenso que incluso hasta le doblegó en esa fuerza? No, lo de Anquela es soto, caballo y rey. Siempre es lo mismo. Yo no sé, Tino, tú no sé dónde viste que Anquela salió a ganar el partido, porque la verdad que, como dice Borja, tiramos el primer tiro en el minuto 85. Es que si eso saliera a ganar un partido, defender y a ver si cae algo. La mejor oportunidad del partido la tuvo Tochea, casi al final. Y pues bueno, la polémica del gol. Pero es que así, si no tiramos a puerta, es imposible. Bueno, a no ser que lo metan en propia puerta, como lo que metió Cristian. Pero es que no llegamos a puerta. La declaración de intenciones de Anquela, me refiero a poner un par de jugones para intentar manejar el partido. A eso me refería. En los grandes partidos tienen que aparecer, no voy a dar nombres, en los grandes partidos tienen que aparecer los grandes jugadores. Y los grandes jugadores ayer del Oviedo no aparecieron. Y es muy fácil. Los grandes jugadores del Oviedo ayer no aparecieron. Esos son los que marcan diferencia en esta serie de partidos. Y son los que deben de aparecer, pero no aparecieron. ¿Vale? Si vivimos de las faltas y del balón parado, yo la verdad, el Oviedo cuando más peligro entraña y cuando más me ilusión me entra de que podemos adaptarnos al marcador es el balón parado. Bien en una falta lateral, bien en un córner. Pero es que de ataque organizado y de contraataque es que nada, no llegamos, no tiramos a puerta. Mariño ayer alcanzó de Toché, que fue más bien un pase de Toché a una cesión perfecta. Sí, por eso. Pedro, ¿doblegó el Sporting en intensidad al Oviedo? No, yo creo que no. Yo creo que el Real Oviedo salió en la línea de sus últimas actuaciones. El Sporting, lógicamente, hizo lo que tenía que hacer, era aplicarle un poquito de ritmo, agresividad al partido, intentar que se jugase poco, que el árbitro tuviese las dudas que tuviese por esa intensidad, ¿no? Por esa contundencia que le había faltado en otros partidos, y ahí llevó en los primeros minutos el partido a su terreno, pero en ningún caso, ¿no? El Oviedo supo esperar. Yo creo que, a ver, esta categoría es súper competitiva, los rivales están tan igualados, los partidos se deciden por detalles mínimos, y yo creo que tú tienes unas armas determinadas con las que ganar los partidos, ¿no? No tienes un super bólido que puedas ganar todos los partidos arrasando al rival. Tienes que ir, manejar el partido, aminorar de alguna manera las virtudes que tiene el rival, aprovecharte de las pocas que tengas tú o las muchas, y en el partido siempre hay alternativas para uno y otro equipo, ¿no? El Real Oviedo manejó, yo creo que bastante bien la situación en defensa. Tuvo la mala fortuna de hacer un gol en contra, en propia puerta, y eso, bueno, pues de alguna manera condiciona un poco el resto del partido, ¿no? Pero yo no creo que el Sporting haya pasado por encima del Oviedo, ni en intensidad ni nada. Yo creo que fue un derbi intenso desde las dos partes, con la incertidumbre del apretado del marcador le dio vida al aficionado, y lógicamente la polémica pues genera esa discusión, ¿no? Hasta prácticamente la última jugada podía haber cambiado el signo del partido. Analizamos ahora un poco la figura de José Lu, el delantero del Oviedo,
que lo poco que jugó no, lo que jugó hasta el minuto 65 que le introdujo los cambios, se le vio un poco desesperado, ¿no? Una pequeña isla ahí arriba, no conseguía llevarse por altura, por estatura, esos balones divididos, quizá para ese juego que intentó ayer el Oviedo hubiera sido mejor Ibra, o no. Sí, a mi modo de ver sí, pero bueno, el entrenador es el que decide, es el que entrena con ellos toda la semana y sí el que sabe quién mejor está. La verdad que es partido tras partido, vemos a Joselu que no la rasca, es que ni la rasca. Yo creo que Joselu para meter goles tiene que jugar con otro punta. En el Lugo jugaba con Caballero, un argentino que había fichado en la segunda vuelta y entonces así ahí él metía goles, pero es que aquí la verdad que pasa desapercibido, es que llega que no hace ni un tiro a puerta, ni por fuera ni por dentro. O sea, ¿dónde vamos así con esos bagajes? Ayer si empiezas a analizar los golpeos que hubo a puerta, cero mata cero. Como todos los partidos. Como todos los partidos. Como todos los partidos que estamos disputando últimamente. Es cierto que en estas últimas jornadas el ganar se convierte muy difícil. Muy pocos equipos de arriba ganan. Muy pocos equipos de arriba ganan. Sí, eso puedo decir. Que no hay diferencia en el que está bajando y el que está metido ahí arriba. El ganar, ya lo mencioné el otro día, el ganar ahora es muy difícil. De hecho, te atañes a los resultados que se están dando últimamente. El Málaga ganó ayer con un gol medio de rebote. Bueno, el otro día la Albacete ganó bien, pero hace una semana ganó también un poco de. Sí, una falta ahí que pegó uno y que entró. 90, sí, la verdad que hay mucha igualdad, ¿no? Y ahora al ganar, todo el mundo amarra, y por resultados sorpresivos. El otro día los Osasuna iba ganando 0-2 y le levantan el partido 3-2. Y menos mal que perdió ayer Las Palmas, porque si no se nos mete ahí también. ¿Sabes? Empató. Bueno, sí, empató en el minuto, sí, en el minuto 90. Pedro, no sé cómo ves esta alternativa que está proponiendo ahora mismo Pino, que juegue Joselu acompañado con Ibra en este caso, con otro delantero, pero claro, si haces eso tendrías que mover a alguien en el centro del campo o en la defensa para ajustarlo todo. Bueno, yo no suelo tener la preocupación de que juegue uno u otro, ¿no? Yo creo que veo bastantes entrenamientos y el trabajo que se le exige lo cumple a la perfección, pero sí que es cierto que es llamativo que un delantero centro lógicamente tiene que hacer goles y Joselu, pues las 3 o 4 ocasiones que dispone cada partido, pues le está costando hacer goles, ¿no? Es un jugador de mucho trabajo, de mucho desmarque en espacio y el Real Oviedo pues le cuesta un poco conectar con él en mejores condiciones, ¿no? Pero hemos visto varios partidos en los que ha conseguido finalizar. Joselu, si se encuentra balones laterales, de centro laterales, es capaz de anticipar y a centrales de más envergadura que él les anticipa y puede finalizar, ¿no? Otra cosa es que esté con más acierto o con menos. Yo creo que es un jugador que está en un buen momento de forma, física, que tiene capacidad de trabajo enorme, pero le falta tal vez esa continuidad y ese acierto en el gol. En el caso del Sporting, lo comentaba Tino antes, le cedió la pelota al Oviedo, eso sorprendió, lo digo porque hace poco, es decir, hace menos de un año, se pretendía un equipo, por lo menos en el Molinón, que tuviese el peso del partido, que manejara el juego, que llegara, que tuviera ocasiones, y con José Alberto, por ese estilo que es de José Alberto y que nadie se le puede negar, nadie puede descubrir ahora mismo, ese estilo de dos delanteros de juego más directo. Llama la atención que al final, evidentemente, los puntos son los puntos, nadie va a discutir los puntos, pero ¿os sorprendió que le haya cedido la pelota al Oviedo? ¿Os gusta que le haya cedido la pelota al rival? A mí me gusta porque se ha ganado, o sea, está claro. Y hay equipos que les puedes dar la pelota y hay equipos que no les puedes dar la pelota. Y al Oviedo sí se le puede dar la pelota, porque se ha demostrado. Porque no hilvana juego y, bueno, y le cuesta como al Sporting le cuesta también hilvanar juego. Entonces, bueno, ahora tienes un delantero como Alex Alegría, que puedes lanzar un zurregazo ahí arriba que te la puede bajar, y Jurjevic, que de cara a gol es un desastre, pero te crea esos espacios, te crea ese peligro. Y bueno, pues en segunda división, a ver, todo el mundo está enamorado de Muñiz en el Málaga y yo veo al Málaga de Muñiz y juega así. O sea, es que al final en segunda división es sumar 3 puntos. Y bueno, pues si esta es la fórmula, no todos vamos a jugar como el Barça. Efectivamente, ¿no? Con la llegada de Alegría al Sporting en el último día del mercado de fichajes de invierno, a José Alberto se le abría una alternativa que no tenía, porque el Sporting contaba con 2 delanteros, que eran Jurjevic y Blackman. Blackman ha estado, sigue lesionado.
y sin fecha, hubo que para que tirar, vuelva. efectivamente. Sí, hasta el hubo 30 de junio tirar que vuelva para el Derby County. Yo creo que hasta el 30 de junio creo que está muy bien por la Tuvo playa que de San tirar de Lorenzo. Neftalí y lo cedió a la Granada, al Córdoba. Y ahora con Alex Alegría, bueno, pues se le da la opción de tener un sistema táctico distinto, y parece ser que con este 4-4-2, pues parece ser que ha encontrado la tecla, ¿no? Y nos remitimos a los 4 partidos seguidos que iba ganando el Sporting, ¿no? Es unido a la intensidad y al rigor defensivo que volvió a cogerlo cuando hace 7-8 partidos atrás, bueno, pues el Sporting era un coladero. Con la entrada de Molinero en el lateral izquierdo, con la lesión de Canella, parece ser que el Sporting vuelve a ese rigor defensivo, bien apoyado en el medio del campo con Kofi y con Cristian Salvador, con la participación de Nacho Méndez para manejar el partido, y esos cambios al Sporting le ha dado esta vidilla que esperábamos, porque si no estaríamos aún más en tierra de nadie, pero hacia abajo, no hacia arriba. Por lo menos ahora tenemos al Oviedo a 2 puntos y un aliciente por el que acabar la temporada, ¿no? Intentar superarlo. Pleno de victorias en este mes de marzo, precisamente. Y ya brevemente, los cambios que se produjeron en el partido de uno y otro equipo, brevemente, porque tenemos que hablar del arbitraje y no nos queda mucho tiempo. El Sporting realizó los cambios y en ese momento empezó a pasarlo un poco peor, ese cambio de Cristian, ese cambio de Pablo Pérez por Jurjevic. No es por los cambios propios, sino por los cambios del Oviedo, de meterse a Toche y Ibra arriba. Es normal, colgas balones y tienes que replegarte, y bueno, pues Toche y Ibra por arriba van muy bien. Entonces, bueno, creo que los cambios, para mi gusto, llegaron un poco tarde, porque Jurjevic ya, bueno, después del penalti ya había que quitarlo, porque ya estaba desesperado el hombre. Entró Pablo Pérez y Cristian Salvador yo lo hubiese metido un poco antes, quizás. Y luego ya, en la lesión de Traver, pues entró Álvaro Jiménez. En el caso del Oviedo, esos primeros cambios en el minuto 60, Ibra y Diegui por Bárcenas y por José, unido después a la sustitución de Toche por Viti, le dieron al Oviedo más peligro del que había generado hasta entonces. Sí, porque a partir de ahí el Oviedo ya tuvo un mejor control del partido, porque también es cierto que para mí los cambios que hizo el Sporting nos los pusieron ahí, tómala. Porque el Sporting, a partir de que cambió a Jorvik, no llegó una vez a la portería de Champán. Renunció totalmente al ataque. Y el Oviedo empezó a dominar y venga a llegar a meter balones en el área, y hubo sendos remates, ¿no? Que pudieron dar ocasiones del gol, sobre todo la de Toche. Joder, es que parece que la cedió, parecía Babín, me cago en la mar. Es que una de esas no la puedes fallar. Fue para devolverle el favor a Jurjevic cuando no la empujó hacia afuera. Pedro, el Oviedo mejoró con esos cambios, ¿no? Bueno, sobre todo yo creo que es en un momento del partido, prácticamente a media hora del final, en la que empiezas a acusar un poco el esfuerzo físico, la intensidad y la tensión vivida, y cualquier jugador que hubiera salido que le hubiera dado un poquito de frescura seguramente hubiera elevado un poco ese nivel, ¿no? Junto con la necesidad que tenía en ese momento el equipo de intentar darle la vuelta al marcador, esa precaución que lógicamente tienes que tener por parte del Sporting de estás ganando 1-0, llevas 60 minutos ganando el partido, intenta proteger lo que tienes ganado, entonces inconscientemente das un pasito atrás y fue lo que ha pasado. Bueno, mira, es que los cambios coincidieron con el gol de Molar de fallar un penalti, que luego te empiezan a dar vuelta al coco con los jugadores, como vosotros lo sabéis, y se echan inconscientemente también, como se suele decir, el culo para atrás, o fallar el penalti. Fue el primer cambio de Jurjevic. ¿Cuántos iba fallados Jurjevic? Jurjevic 2, pero bueno, es que salvo Carmona... Tienes que hacer un cursillo de lanzamiento de penaltis. Si no está Carmona en el campo, no se mete un penalti. O sea, Carmona también falló. Sí, pero bueno, hemos dejado el arbitraje para el final, que es quizá lo más jugoso que ocurrió ayer. De hecho, tenemos las imágenes también para poder verlas, para poder analizarlas más conscientemente. Empezamos por la primera, la jugada del penalti de Cristian Fernández, a ver si hay un poco de consenso, o a ver quién discrepa. Mira, podemos ver ahora las imágenes en ese penalti de Cristian. Ahí vemos cómo lucha la pelota. Yo creo que el manotazo es evidente, y después, bueno, el penalti precisamente estamos viendo que transforma y que para, yo creo que muy bien Champán, además evitando una segunda jugada de peligro. De hecho, ahora vamos a poder ver ese penalti a cámara lenta para analizarlo más concretamente. Con ese brazo derecho, Cristian advierte la presencia del jugador, le molesta en el salto,
igual si no cae no indica nada, no sé cómo visteis vosotros esa jugada. Para mí está claro, para mí es penalti, pero también tiene que mantener ese mismo renglón en los dos lados. Pero porque lleva la mano a la cara de alegría, claro. Eso es penalti. Si te pilla el árbitro es penalti. Otra cosa que lo vea. Yo creo que... Pero bueno, a ver, contacto hay, el fútbol es un deporte de contacto y hay veces que... Ya, pero es que hay la mano a la cara, ¿por qué la lleva? No, si para mí es penalti, quiero decir... Lógicamente, entonces, para ti... Vamos a ver, yo creo que Alex Alegría sorprende a Bolaños por detrás, y entonces él, al notar a Alex Alegría, intenta protegerse y proteger el balón, y instintivamente suelta la mano. Yo creo que intención de hacer penalti no hay un leve contacto. Pero bueno, esos penaltis son de los unos se pitan y otros no se pitan. Eso queda mucho a la decisión del árbitro. A mí me genera muchas dudas. Por el otro lado, ¿cómo visteis ese penalti de Cristian? ¿Creéis que es penalti? ¿Creéis que bueno, es contacto pero que no es punible? Totalmente de acuerdo con lo que dice Tino, porque de esas jugadas ahí en el área todos los partidos, 4 o 5, pero hay árbitros que las pitan y otros no las pitan. En este caso la pitó. Cristian tiene la fama. Y el árbitro estaba muy cerca y después se los... Igual bien ganaba también, la fama, Después los jugadores tratan en todo momento de engañar al árbitro, se ponen a la muerte, pero nada más que pita algo al árbitro a favor ya se levantan. Pedro, por cerrar con la jugada del penalti. Yo creo que es una acción instintiva, coincido plenamente. El que haya jugado al fútbol interpreta esas situaciones en las que a veces reaccionas o te cogen por detrás y reaccionas, sacas la mano y no hay ninguna intención, vamos, de hacer penalti para nada. Son situaciones que se dan, efectivamente existe el contacto y el árbitro considera que... No hay intención, pero tú crees, si fueras árbitro y vieras esa jugada claramente, ¿hubieras dejado seguir, hubieras indicado pena máxima? Yo no hubiera indicado nada porque es una jugada en la que Jordi no tiene ninguna opción de rematar ese balón. Yo creo que no era una jugada que está justo delante del portero en el punto de penalti para finalizar. Me parece una jugada normal, como muchas otras. Bueno, analizamos el segundo asunto que también fue conflictivo, que fue ese gol en el minuto 90 de Ibra anulado. Tenemos también las imágenes, es una falta lejana que lanza el Oviedo, ahí la peina en primera instancia un jugador del equipo y ahí vemos cómo Ibra se pone a disparar. Quizá esta no es la toma más clara, porque no se ve exactamente lo que ha pasado y bueno, en segunda instancia marca el gol. Pero vamos a ver una toma ahora desde detrás de la portería, que yo creo que aquí se puede ver más cómo Peivers se adelanta a Ibra, que va a golpear, toca la pelota Peivers, de hecho se puede ver, y Ibra se lleva al jugador, ¿no? Toca la pelota con la cabeza, Ibra viene evidentemente con la intención de marcar gol y le da, toca el jugador del Sport, toca balón, perdón, el jugador del Sporting, bueno, y el delantero del Oviedo pues se lo lleva puesto. ¿Cómo veis esta jugada? Porque yo hasta esta segunda toma no lo tenía claro. La primera sí que es cierto que posiblemente no se vea muy bien lo que ha pasado, pero en esta segunda yo creo que es claro, ¿no? Es falta. O sea, es falta de Ibra clarísima. O sea, lo digo porque por las redes sociales se montó mucho revuelo, pero yo al menos sí, lo se vi monta claro. Mucho revuelo por el gesto del árbitro, que señala para allá, pero bueno, y dicen que había pitado gol. Si ves el árbitro, bueno, aquí en esta imagen igual no se ve al árbitro. Pero, a ver, se ve claramente ahí cómo golpea, le pega una patada enorme a Peivers, que si no le pega, le tienen que dar el Oscar al acto revelación por cómo cae. Sí. Y por lo tanto luego es penalti. O sea, es falta. Brevemente, decirme si es penalti o no, porque tenemos que analizar ya la última, que estamos fuera de tiempo. Para ti es, ¿es gol bien anulado? Yo creo que pita antes de marcar gol, creo que es falta. Sí, pita antes de marcar el gol, eso creo que es falta. ¿Para vosotros? Para nosotros, pues para mí, para los del Oviedo no es gol y para los del Sporting es gol. No, hombre, pero absteneros de las camisetas, absteneros de las camisetas. Es una jugada de fútbol que está jugando dos equipos macedonios. Para vosotros, ¿es falta? No es falta. Pedro. Mi interpretación es que llega primero, ¿vale? El balón no lo despeja, se queda en disposición de ser jugado por otro jugador y se cae encima del jugador del Oviedo. Si el jugador del Oviedo se queda parado y no remata, ¿qué hubiera pasado? Son jugadas que generan muchísima interpretación, doble interpretación, y yo creo que lo mejor, cuando un árbitro no está seguro de ello, lo que tiene que hacer es dejarlo seguir. Y él no estaba seguro porque, de hecho, el acto inicial fue correr hacia el centro del campo. Pino, para ti. Bueno, ya lo hemos analizado, ¿no? ¿Te suscribes las palabras de Pedro? ¿Quieres añadir algo más? Es muy difícil es interpretable, ¿no? Sí, claro, es que...
Sí, Es pues muy difícil la jugada esa. Pasamos, si te parece, ya a la última, porque estamos fuera de tiempo. La expulsión de Kofi, yo creo que posible expulsión de Kofi sería segunda amarilla. Aquí estamos viendo una falta que se comete justamente donde va a sacar la pelota Tejera, se pone delante Kofi y el árbitro indica que la falta se había cometido más atrás. A ver si podemos verlo de nuevo, porque mira, precisamente, la falta se comete, está clarísimo dónde se comete, y la saca realmente donde se comete. Después, el lanzamiento de la falta se produce en esa zona y el árbitro pues, podía haber mostrado la cartulina amarilla, pero decidió retrasar el lanzamiento de la falta. Yo creo que esta, al igual que las anteriores que son más o menos claras, la segunda amarilla de Kofi aquí es un poco evidente, ¿no? Tino, Borja. Sí, podría sacar una segunda amarilla por eso, pero bueno, expulsar a un jugador por esa pijada. Pero son amarillas que se ven, son amarillas que se ven, que no es nada raro. Bueno, si la falta, el gol anulado al Real Oviedo es interpretable, esto también puede ser interpretable. Bueno, para mí es clara, pero bueno. Lo dicho está, ¿no? Es una tarjeta amarilla que hemos visto multitud de ocasiones. Pero era el minuto 86, 87, Sí, no, o sea, era tampoco era el minuto 30. Pero a mí me surge una duda. Lógicamente, si el reglamento pone eso, para mí es tarjeta amarilla. Sí, molestar el saque, sí. Lo que pasa es que lo que dice que tiene que ser el jugador contrario, lo que no puede es lanzarle el balón, lanzar el balón a posta al defensor. Por eso digo que no sé si es porque eso no. Babín levanta la pierna, Kofi levanta la pierna, pero bueno, es interpretable. Bueno, si no, tarjeta amarilla. Tampoco para mí es yo creo tarjeta que amarilla. fue Yo creo que el criterio de las amonestaciones no fue el mismo para los dos equipos, sinceramente. El jugador del Oviedo, Saúl Berjón, recibió 20 faltas en la primera parte y casi todas pasaron desapercibidas, ¿no? Ni siquiera por reiteración. Con eso no quiere decir que se esté justificando un resultado final en base a eso. Sí que lo que pretendo que se entienda es que los partidos en esta categoría son muy igualados y todos estos detalles al final pueden incidir en el resultado final. ¿Que es determinante? Bueno. Pues lo tenemos que dejar aquí, este análisis de prensa. Os agradezco a los cuatro, a Pedro Luis, a Pino, a Tino y también a Borja, el haber estado con nosotros, y tenemos que dejarlo. Continuamos con el programa. Breves segundos de publicidad y continuamos con la crónica Semanal Azul. Continuamos el juego de dos, turno de columna azul, estamos en tiempo de post-derby. Carlos Rodríguez, buenas noches. Buenas noches, Pedro, y bueno, además contarte que hoy tengo un invitado, pues porque sabes que durante todo tenemos un conjunto, un grupo de gente, un equipo que suele venir de forma habitual y entonces nos podía quedar alguien fuera. Yo no quería que quedase nadie fuera porque hay que estar a las duras y a las maduras. Y tenemos un invitado que, si eres tan amable, bueno, lo presentamos, bueno, conocido por todos, ¿no? Vida a excepción, José Luis García Peñalosa, más conocido como Piraña. Buenas noches, Pi. Buenas noches, gracias por invitarme. Nada, gracias a ti por venir. Lo de siempre, pues los 10 puntos de columna azul, de manera dual. Que vamos a alternar, ¿no? Contestas tú Muy y luego bien. contesta Piraña. La primera, un análisis del partido de ayer Sporting Oviedo. Bueno, lo primero que hay que hacer, entiendo, es bonito ganar y hay que ser un caballero cuando se gana, y cuando se pierde también lo hay que hacer, y hay que felicitar al Sporting, bueno, por su victoria, ¿no? A partir de ahí ha sido una lástima que, siendo un partido que iba a ser visto prácticamente por toda España, porque teníamos la suerte que en ese periodo no había ningún partido más y la primera estaba cerrada, no ha sido el mejor partido que podíamos ver, ¿no? Yo siempre digo, o algunas veces ocurre, que cuando pita el árbitro, cuando empieza el partido, acaba el espectáculo, y sí que es verdad que el espectáculo fue sensacional, el ver llenar ese campo, esa grada, la del Oviedo, el Sporting, ese recibimiento de los equipos, y a partir de ahí el equipo, bueno, en lo futbolístico, digamos que no fue un gran partido. Afortunadamente el fútbol dentro de un partido tiene más cosas, tiene esfuerzo, tiene intensidad, tiene emoción, y eso sí que nos lo dio, y bueno, un partido que se decidió al final por un buen gol,
que desgraciadamente metemos nosotros en nuestra portería, es decir, un buen gol para el Sporting, muy malo para nosotros, que el Oviedo estuvo a punto de quedarse fuera con el penalti, que el portero nos aguantó y que a partir de ahí, bueno, reaccionamos. Pasó lo que pasó y entiendo que hablaremos de ello, pero que al final no deja muy contento al Sporting y no tanto al Real Oviedo, ¿no? ¿Sí? Yo estoy de acuerdo con Carlos. Lo primero, bueno, felicitar. Yo ya felicité a todos los sportinguistas, amigos que tengo, sportinguistas de verdad. Y bueno, después de 17 años entiendo de que la alegría es mayúscula para ellos. Es el primer derbi que nos ganan cuando competimos los dos equipos en la misma categoría. Y bueno, un partido trabado, un partido que no fue vistoso para el público. El ambiente fue excepcional, como cuando vienen ellos aquí al Tartiere. Dentro de una cordialidad. Lo que sí tengo que denunciar públicamente es que a la afición ovidista se le trató fatal, pero no por el Sporting, sino por los miembros de seguridad que cumplen las órdenes del sargento Tebas o de Rubiales, de uno de los dos, ¿vale? Entonces hubo una serie de incidentes, pero con la afición ovidista por parte de los miembros de seguridad de Prosegur. Chicas en sujetador, no valía ningún logotipo que pusiera Fondo Norte, pero ¿quién es el Fondo Norte? Es que yo alucino, y ellos tuvieron opciones de meter todas las bufandas habidas y por haber, menospreciando al equipo y a la ciudad de Oviedo. Pero bueno, no pasa nada, a lo que vamos, el partido malo. Mira que era un buen escaparate, como tú bien dijiste, que no había liga en primera división y que estaban todos los ojos centrados en este partido. Y se perdió como se perdió, que como bien dijiste vamos a hablarlo luego, y nada, ganar al Deportivo La Coruña, que es lo que nos queda. Nosotros seguimos por delante de ellos, pasara lo que pasara íbamos a salir por delante, pero bueno, creo que lo más justo hubiera sido un empate. Alineación, sorprende un poco la ausencia de nuestro amigo Ramón, ¿no? Sorprende mucho porque efectivamente Míster nos había vendido durante este año que era un futbolista muy importante, y yo así lo entiendo para la forma de jugar del Real Oviedo. Trató de vendernos, si te acuerdas, que era bueno, pues lo más excepcional que teníamos cuando nosotros le recordábamos que hemos tenido unos grandísimos mediocentros en el Real Oviedo no hace tanto tiempo, y yo creo que era una presencia importante, ¿no? Pues explicó por qué lo hizo, quería darle mayor movilidad, una salida de balón más rápida. Yo creo que no era el momento de ser paciente. Fall lo que nos aporta normalmente es tranquilidad, nos aporta pausa, nos aporta posicionamiento fundamentalmente, lo pierde mal. Sí que es verdad que los tres mediocentros del Oviedo yo a veces tienen un problema en cuanto a su colocación, en cuanto a cómo se perfilan para recibir el balón, pero es un hombre que tiene mamada esa posición, y a mí me sorprendió, y no precisamente gratamente, ¿no? Es más, yo creo que luego el partido también estuvo para que saliese, ¿no? Yo he comentado muchas veces que en una defensa de 5 Ramón puede ser prescindible, donde perfectamente lo veo en la segunda parte al inicio, cuando ya en el 46 ya ves a quién te enfrentas y puedes cambiar algo, y haber pasado una defensa de 4 con Ramón por delante, hubiese sido, bueno, entiendo que un acierto, ¿no? Lo demás, lo que había la duda del lateral derecho, ha sido consecuente con lo que venía haciendo últimamente. Sí que es verdad que da la impresión de que vamos por modas o por temporadas, es decir, tuvimos la moda de Javi y estuvo una temporada, la temporada del invierno, y parece que la temporada de la primavera le puede caer a este chico, de lo cual nos alegramos, pero a mí me da la impresión de que Viti es un hombre que con toda la banda pierde un poquito de fuelle, y yo lo veo más interesante, donde ha hecho mejores partidos es cuando Viti está del medio del campo para adelante. Cuando tiene todo el carril, creo que su rendimiento baja, ¿no? Pero la alineación, ya te digo que fundamentalmente, bueno, pues quien sorprende es precisamente la ausencia de Ramón, ¿no? Sí, la ausencia de Fall por Javi Muñoz. Sí, sorprendente, pero a la gente le ilusionaba ver jugar a Tejera y a Fall, a Tejera y a Javi Muñoz. Lo que pasa es que Javi Muñoz para mí hizo un partido malo. Lo vi muy perdido, deambulando, jugando mucho para atrás, nunca buscaba dar ese pase como buscó Saúl. No sé, no me gustó el partido de Javi Muñoz.
y luego en el lateral derecho la duda que teníamos que si ponía a Diego o a Viti, incluso a Carlos Martínez, que si llegaba recuperándose de la lesión, fue el descarte, y pues a lo mejor el partido era para Carlos Martínez, que era un futbolista que ya tiene una experiencia, ya tiene esto mamado de los derbis y mucha experiencia en primera división. Y a Viti, yo siempre defiendo la cantera del Oviedo. Viti es uno de los nuestros, pero no lo vi centrado en el partido. Lo vi un poquitín perdidín también. Bueno, no era un partido fácil para no, él, no es un partido fácil, es un partido pero con el que sueñas toda la vida, con el que es tu momento, y evidentemente los nervios tuvieron que, bueno, sí. que pasar los primeros 20-25 minutos claro. Estaba muy nervioso. Sí, es lógico y normal, es toda una vida esperando ese momento, ¿no? Sí. Un análisis por líneas, empezamos por Champán, por ejemplo, defensa, medio centro, Champán evidentemente delantera. ha estado en un momento sensacional, muy bien, además no fueron balones peligrosos, pero sí eran balones que, como el rival y los tuyos también van con todo, había que coger, había que intentar, bueno, no despejar o que te quedaran cerca. Cogió prácticamente todos los balones y luego nos mantuvo vivos, porque solamente el Real Oviedo, a partir del penalti, creyó en que podía ser su partido, ¿no? Por tanto, muy bien, muy ágil, enorme abajo, no es un penalti, bueno, siempre son mal tirados los que se fallan, evidentemente, pero él anticipa muy bien, va muy bien, lo saca además, lo alarga, en ningún momento, bueno, lo despeja para adelante, o sea, sensacional el portero. Sí. ¿Zona defensiva? Sí, pues mira, hemos estado hablando de Viti, yo creo que los centrales, bueno, no ha estado del todo fino Carlos, tampoco ha estado fino, sobre todo en el penalti. Es una tontería, puede ser penalti perfectamente porque tiene la posición ganada, pero bueno, hay un forcejeo con el defensa por quitarle esa posición en la que tú consideras es un saque de banda que puede ir más o menos a ese lugar, y sí que es verdad que le da con la mano y que se puede pitar penalti, no estuvo del todo acertado. El mexicano excesivamente cómodo, entiendo, bueno, cómodo en la salida de balón, pero no tanto en la ayuda a lo mejor atrás. Mosa, bueno, bastante bien, dentro de lo que cabe. Los medios centros tardan mucho en aparecer, como dice Pi, bastante desaparecido seguramente Muñoz y Tejera, seguramente esperásemos un poquito más. Muy intermitente Saúl Berjón, que siempre esperamos lo máximo de él. Sorprendente que no hubiese terminado el partido Bárcenas, porque había hecho un esfuerzo interesante, él lo decía, no va a ser fácil que vuelva a jugar contra Brasil, por tanto yo creo que tenía algo más, yo creo que era uno de los cambios. Yo particularmente creo que en el 46 lo hubiese retrasado a Carrilero, que ha jugado y lo ha hecho bien, y en el tema de José Lu creo definitivamente, y espero que el míster se dé cuenta, que no puede jugar solo como 9. O sea, si tú recuerdas, por ejemplo, por decirte algo, saltando las distancias, el señor Villa fue un hombre que en un momento dado se tiró a una banda, lo hizo magnífico, tiene buen tiro, también lo tiene este chico, y bueno, pelear contra esas dos torres del Sporting, sobre todo contra Babén, fue una auténtica locura en un duelo que siempre sale perdedor y que salió enfadado, entiendo, por no haber podido aportar más, pero no lo pudo aportar ahí. Yo espero que le sirva como lección de que si íbamos a jugar al pelotazo como jugamos durante mucho tiempo en la primera parte, su 9 tiene que ser alguien que juegue diferente, que la baje, que tal, y ahí Ibra está muy por encima de todos los demás, entiendo. Pi, yo por pues, Champán. Por líneas, Champán inconmensurable. Nos mantuvo en el partido. Por suerte, cuando hablan de que el mejor futbolista de tu equipo es el portero, es jodido, pero bueno. Champán bien, Viti los 10, 15, 20 primeros minutos muy nervioso, fuera de sitio, le encaraba Nacho Méndez, se lo llevó 2 veces, y despeja, a la hora de sacar el balón y despejar muy nervioso. Carlos Hernández, muy blando. En el gol, o sea, muy mal. A mí es el que propicia de que, porque eso es para pegarle un patadón y sacarle al Piles. Y él nada, él muy light. Alanis no tuvo presencia casi porque no se le vio nada. Bolaño, pues en su línea, cumplidor. Lo del penalti yo no estoy de acuerdo contigo, Carlos, porque de esos choques en el área a nosotros nunca nos pitaron ninguno, amigo. Tenemos mala suerte hasta para eso.
Mosa, bueno, cuando apretó un poco el equipo, bueno, metió ahí algún balón y tal, pero no sé, yo tampoco quiero ser dañino, ¿eh? Yo esperaba un poquitín más del equipo. Javi Muñoz para mí flojo, mal. Tejera esperaba mucho más de él. Bárcenas es el puñal que podíamos tener por la banda y también tampoco hizo nada. Un disparo ahí a Mariño que casi lo coge por sorpresa. Cuando el partido se podía romper, cuando el partido a partir del 60 cuando lo cambias, es decir, cuando notas cansancio del rival, es cuando él vuelve a hacer lo mismo, que suele tener un ritual en los cambios, este por este, y normalmente salen los mismos. Sí. Yo a Bárcenas no lo hubiera cambiado. Saúl también esperábamos más, un pasín más de Saúl. Y lo de José Lu ya es voz populis, o sea, no lleva un balón por cabeza, necesita alguien jugando al lado de él para desmarques, para lo que sea, porque él solo es como un pollo sin cabeza, corriendo detrás del balón. Sí, es un tío que se entrega al 200% en cada partido, pero a mí eso no me vale, para eso ficho un maratoniano que también corre. Pues en el tema de Saúl, simplemente, si el Oviedo quiere efectivamente aspirar a esa plaza de promoción, Saúl tendrá que dar un plus más. Tiene que dar un poquito más, porque además, y luego el Oviedo tiene la mala suerte que es un futbolista que muy interesante, seguimos sin verlo, y bueno, van pasando los meses y el señor que venía en el periodo de invierno, el señor Omar, pues efectivamente bueno, va de lesión en lesión. Sí. ¿Mejor futbolista de ayer, Carlos? No, portero. Champán. Sí, portero. Champán. ¿Menos acertado, Carlos? Bueno, hemos repasado un poco todos, ¿no? No hay nadie, bueno, en el Oviedo lo hemos dicho muchas veces, no hay nadie que no ponga intensidad, que es lo mínimo que se le puede pedir a un futbolista, y todos han estado bien. No ha estado nadie extremadamente mal, pero sí que es verdad, como estaba diciendo Pi, que de que alguno esperábamos un poquito más. Perdona, la pregunta anterior que me hiciste era ¿mejor futbolista o mejor del grupo de la plantilla en general? Mejor futbolista del partido. Mejor del partido de ayer. Vale, Champán. No quiero personalizar a nadie. Son los 11 míos, o sea, son mi plantilla. Yo puedo ser un poquitín más fuerte con unos que con otros, pero para mí nada, no voy a decir ningún nombre. Perfecto. Vamos a ver ahora las declaraciones de los técnicos, tanto del técnico del Real Oviedo como el técnico del Sporting, y lo valoramos. Bueno, es cierto que nos ha costado bastante. Al final hemos llegado arriba y por más empuje que por claridad. El partido en la primera parte no hemos pasado prácticamente ningún agobio. Lo teníamos relativamente bien controlado. Bueno, la primera, la que tienen, hacen gol y luego ya hay que remar, hemos ido hacia adelante y la jugada de Ibra, pues yo no sé lo que ha pasado. Yo he visto que allí ha caído el balón, un balón dividido, un balón que lo pugna el defensa y el delantero, no sé, y el árbitro había dado gol, El árbitro al principio me pareció a mí que hizo con la mano así, yo miré y me pareció que dio gol y luego, no sé, pero vamos, yo en eso no entro, pero yo creo que normalmente de los árbitros no hablo, pero yo creo que eso es gol. Lo que pasa es que hoy hemos tenido la mala suerte de que no sea así. Bueno, primero, como tú dices, son 3 puntos más, pero sí que es verdad que son especiales por ese sentimiento que hay y que rodea el partido. Pero bueno, también es creo que un momento importante por esa 4ª victoria, como tú dices, consecutiva, con lo difícil que es en esta categoría el acumular victorias y bueno, y a seguir una semana más. Ahora en 5 días tenemos otro partido que tenemos que jugar, intentar jugar bien y ganar, no hay más. Carlos, análisis rápido. Bueno, yo creo que nada que objetar a lo dicho por Anquela, por los dos, ¿no? Yo en la rueda de prensa un poco más amplia he oído una palabra que han utilizado los dos que a mí no me gusta en el mundo del fútbol, que odio tremendamente, es cuando alguien dice que lo tienen controlado, ¿no? Yo no creo que en el mundo del fútbol tengas nunca nada controlado, entre otras cosas porque siempre se le escapa un elemento que es fundamental en el mundo del fútbol, sobre todo en partidos igualados, que es el colegiado, y es el árbitro, evidentemente. El árbitro tú no lo puedes manejar y, por ejemplo, en el caso de ayer, me imagino que luego entra Piraña, hay una cosa clara,
bueno, pues ha habido jugadas conflictivas, jugadas en las cuales eran de apreciación y en las cuales el árbitro ha tenido una, que desgraciadamente han ido contra el Real Oviedo, pero hay una que quiero destacar muy clara para que veas que ahí el Real Oviedo tuvo mala suerte. Hay una jugada en la que se escapa el 9, Georgievic, y se escapa con Carlos Hernández. Los dos se van cogiendo, fundamentalmente se van cogiendo, y el último que parece que coge un poco es el del Oviedo. Eso era falta, efectivamente, y tarjeta para el Oviedo, ¿no? Cuando el inicio de la jugada es al revés, es quien empieza cogiendo la camiseta, sí, quien empieza cogiendo, que se ve muy clara. Es decir, el Oviedo, independientemente de que podamos pensar que puede ser gol, no puede ser gol, puede ser penalti, no puede ser penalti, porque ya tengo esa apreciación y evidentemente el VAR no va a arreglar nunca nada de eso, sí que es verdad que en las apreciaciones no ha tenido suerte, ¿no? Yo, bueno, Anquela dice lo que piensa, se justifica de que él no habla de los árbitros, pero yo creo que la directiva del Oviedo, después de los arbitrajes que llevamos padeciendo toda la temporada, tenía que dar un paso al frente y pegar un puñetazo encima de la mesa, porque esto ya pasa de castaño oscuro, ¿entiendes? Que con eso no pongo disculpa de que merezcamos empatar, perder o ganar. Oye, si pierdes 2-0, te pintan la cara, te vas para casa y punto, ya está. Vale más eso que no como se perdió, ¿vale? Lo que sí está claro es que luego yo vi toda la rueda de prensa de José Alberto. Yo para mí que José Alberto vio otro partido. Yo no sé si estaba en el VAR, no sé dónde estaba. Yo para mí que creo que vio otro partido, que tuvieron unas ocasiones clarísimas. No sé. Yo vi el disparo de uno de Jurjevic que hizo una media chilena que salió para la grada, el penalti que sacó Champán y poco más. El Oviedo no hizo nada. El remate de cabeza de Toché y el gol que nos anularon. No hizo, bueno, el tiro de Bárcenas que lo sacó Mariño abajo, que casi lo coge a contrapié y casi se la come. Pero no fue un partido de, no sé, igual fue un partido de Champions para él. Pero era un partido de Champions, Que era un partido de Champions para todo. Sí. Era un partido de Champions. No son 3 puntos. No, es un partido de Champions. Son 3 puntos, pero es un partido de Champions. Es nuestra Champions, la Champions asturiana y ha sido muy digna además. Pasa el derbi, clasificación, Real Oviedo sigue a 2 puntos de puestos de playoff, de ahora en adelante, pues mucho partido en casa. Que nada, que se mete más gente, que ya hay prácticamente 12, que hay que contar también con hasta Las Palmas, todo el mundo puede entrar, que se pone todo muy complicado, pero hablando del Real Oviedo, por ejemplo, que sigue teniendo esa ventaja como es hasta mayo no salir de aquí, que tiene 3 partidos muy importantes en casa, que son contra rivales muy directos, rivales tremendos, y que efectivamente, Pedro, va a ser lo que podamos conseguir, pero que mejor no lo vamos a tener en el sentido de decir, pues nos lo hemos merecido o no nos lo hemos merecido en el Tartiere, o sea que hay que esperar porque efectivamente los resultados de la jornada vuelven a dar ciertas sorpresas, vuelven a dar ese triunfo en el último momento de Tenerife, por ejemplo, cuando había hecho un partido, yo no sé si veis el segundo gol del taconazo de Osasuna, bueno, es tremendo, el primero y el segundo gol de Osasuna son de una calidad absolutamente extraordinaria. Se pone 0-2 y pierde 3-2. Habéis visto el empate de Granada, hemos visto el empate del Coruña, del Cádiz, o sea que te quiero decir que el roto ha sido menor, seguimos teniendo aspiraciones y el Oviedo tiene que salir en el mes de mayo bien posicionado, si no es que no nos lo hemos merecido, porque la calidad de plantilla pues no ha sido la que pensamos, ¿no? Y llega el mes clave, sobre todo aquí en casa en el Tartiere. Sí, tenemos que sacar 9 puntos para seguir en la pomada. Tenemos que ganar los 3 partidos, estamos en nuestra casa, tenemos que apretar desde el minuto 1, espero que esto sirva como un revulsivo, que la gente, que Anquela que recupere el estado anímico de los futbolistas, porque ya estaban jodidos, y nada, el próximo objetivo es ganar al Deportivo de La Coruña y punto. Esto ya pasó y... Ahí me voy, próximo rival, en casa, domingo. Que no invente nada, Deportivo. Que no invente nada. Con lo que tenemos, con lo habitual, con lo que normalmente nos ha dado buenos resultados. Bueno, es un rival tremendo, ¿no? Y sobre todo tenemos la experiencia del partido de ida que, bueno, pues fue un resultado duro, un resultado además que seguramente no reflejó no reflejó lo que hubo, pero sí con mucha contundencia, con mucha diferencia el peor partido de Champán, ¿no? Entonces no estuvo aquel día acertado, a partir de ahí fue todo crecer y crecer.
y entiendo que es un partido que, ya te digo, que contra un rival que pensaba que iba a estar en primera muy pronto y que hay que intentar bajarlo. Se presume un grandísimo ambiente, un montón de gente como antiguamente, y es un partido que, como dice Pía, hay que ganar sí o sí, porque si no, evidentemente se desvanecen todas esas opciones, y definitivamente en los 50 puntos hay que ser valiente. Hay que ser valiente, ese es lo que hay que mandarle al míster, que hay que ser valiente. Yo estoy con Carlos, tenemos bajas considerables. Carlos no juega por sanción, Javi Muñoz no juega por sanción, pero bueno, Javi Muñoz ya estaba descarado que iba a poner a Fall después del partido que hizo ayer, creo. Y nada, eso, que no cambie, y lo que funciona que no lo toque. Y que se piense muy bien a ver a quién va a poner en el lateral derecho de la defensa, en el centro del campo acompañado a Tejera, y arriba a ver si hay alguna variación, algún cambio, porque José Luis lleva toda voluntad, brega, garra, punto honor, pero si no tiene a alguien cerca, lo que decía Carlos, mal rollo, está más perdido que una cabra en un garaje. Dejamos aparte azul y nos vamos a la rojigual, nos vamos a la selección española, que el sábado disputaba su partido, vencía por 2-1, ¿qué os pareció? Yo creo que empezaba bien, es cierto que está sin definir el equipo y que todavía de aquí bueno, pues al campeonato, a la Eurocopa va a haber muchos cambios. Es importante empezar ganando. Hay cierta gente, yo veo cierta gente veterana que sí merece estar por estado de ánimo, pero que llegado cuando lo ves a 2 años parece que, bueno, pues que le va a costar, tipo Navas, esa gente y tal. Sigue faltándole algo importantísimo, que es el gol. España creo que, bueno, pues que los 9 no acaban desde la marcha de Villa, que me gustará hacerte una reseña luego en el tema de Villa. No he encontrado ese goleador que se presupone que tiene que tener una selección tan grande como esta, pero bueno, está en muy buenas manos y Luis Enrique, yo estoy seguro que lo va a hacer bien, ¿no? ¿Y qué le parece España? Bien, bueno, con muchas ocasiones de gol. Al final siempre el que maquilla los resultados es Sergio Ramos a lo Panenka, es un crack, que le diga a Messi cómo se tiran los penaltis. Y nada, están en un periodo de prueba y nada, creciendo, están metiendo muchos futbolistas, están subiendo mucha gente, metió a Mata, bueno, sinceramente yo siempre es un firme candidato, pero vamos a ver de aquí a próximos partidos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Te comentaba, sí. Para cerrar esa reseña que me quieres hacer de Villa. Te comentaba, tenemos un gurú en el fútbol español que se lo ha ganado a pulso, como es el señor Maldini, que evidentemente con nuestro Marcos López pues son las enciclopedias vivientes de este deporte, y creo haber visto el otro día que establecía, bueno, pues 12, 15, 20 futbolistas, los mejores futbolistas de la selección española, daba igual el periodo, y me ha indignado, y te lo digo así. Yo creía que, y no voy a innovar, creía que en el mundo del fútbol lo más difícil es hacer los goles. Que yo recuerde, el máximo goleador de la historia de la selección es el señor Villa, y el señor Villa no aparece. O sea, me indigna mucho que en el número 6 aparece Guardiola, me parece correcto, no tengo nada contra él, pero vamos, es imposible que el señor Villa no esté, porque los goleadores tienen que estar. Él fue uno de los grandes, él fue, bueno, ya lo ves, ahí está en esa clasificación el número 1, y bueno, espero que al señor Maldini se le haya olvidado y espero que el señor Marcos se lo recuerde, ¿no? Sí. Carlos, muchísimas gracias, hasta aquí esta columna, columna azul. Aceptado la invitación de venir. Sí, esta columna azul especial post derby. Piraña, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Puedo hacer una reseña yo también? Claro, hombre. Quiero mostrar todo mi apoyo a Silvino, nuestro utillero, por tener los huevos de llamar a esa gente por el nombre, a esos 4 trencillas que vinieron a pitar al Molinón ayer. Bueno, pues con esta reseña del señor Piraña ponemos punto y final a la columna azul y nos vamos a la columna roja y blanca. Muy buenas noches, Juan. Ya veo que en México has podido haber hecho la colada, ya que hoy estás con tu camiseta del Sporting. Lo primero, una valoración del partido de ayer.
¿Qué tal, Pedro? Hola a todos, buenas noches. Pues muy contento, lógicamente, con la victoria en el derbi del Sporting. A la cuarta fue la vencida, a la cuarta consiguió el equipo rojiblanco la victoria en esta nueva era de derbis tras el de la primera vuelta de esta temporada y los dos de la pasada campaña. El Sporting por fin supo lo que era llevar este escudo, lo que era llevar esta camiseta, salió con la intensidad que merece un partido como un clásico asturiano frente al Real Oviedo, frente al eterno rival, y por fin el equipo gijonés consiguió los 3 puntos ante el Real Oviedo. Estábamos acostumbrados en los últimos años a que viviéramos derbis o pseudo derbis, como los queréis calificar, en Oviedo con el filial del Sporting, que es verdad que nos dio muchísimas alegrías contra el primer equipo oviedista, pero que nuestro primer equipo ganara al Real Oviedo, pues a la cuarta, ¿no? Hubo que esperar para conseguir ver un partido intenso, un partido muy disputado, muy como se esperaba, pero yo creo que si alguien mereció ganar los 3 puntos, si alguien mereció la victoria en el día de ayer, fue el Real Sporting, que yo creo que puso algo más de fútbol, no mucho más, pero sí alguna intención más sobre el tapete del Molinón para llevarse los 3 puntos, para dar una alegría a la afición que necesitaban y para conseguir, ojo, la cuarta victoria consecutiva. ¿Qué ha parecido la alineación que ha sacado José Alberto? Pues mantiene el bloque José Alberto con 2 delanteros, con el 4-4-2 que le está dando tan buenos resultados en las últimas semanas, con Jurjevic y Alex Alegría en punta. Dejó de nuevo en el banquillo a Cristian Salvador, es decir, le está dando galones a Isaac Kofi, que volvió a hacer un buen partido en el medio campo junto con Nacho Méndez. La baja última hora de Carmona por lesión la suplió muy bien Álvaro Traver, que fue otro de los destacados en la banda derecha. Aitor García fue de más a menos en la banda izquierda, y atrás se notó y de qué manera la vuelta de Babín, que junto con Peibernes parece que mejoran a Alex Pérez en este caso y a Juan Rodríguez, con un Geraldes en el lateral derecho inconmensurable, partidazo del lateral portugués, y también Molinero muy sobrio en el lateral izquierdo, con un buen Mariño, un buen portero. Así que yo creo que José Alberto ha encontrado su equipo, digamos, de gala, su equipo inicial, su bloque, para intentar seguir avanzando en esta remontada que está haciendo el Sporting en los últimos partidos, ya solamente a 4 puntos, al menos con permiso del Mallorca, en lo que hagan el día de hoy del playoff de ascenso. Un análisis por líneas de los jugadores del Sporting. Bueno, te lo estaba resumiendo, vamos a profundizar un poquito más por líneas. Mariño bien, yo creo que todo el sportinguismo tuvo el corazón en un puño en ese remate de Toché cuando se quedó solo dentro del área pequeña, en la jugada inmediatamente anterior a la gran polémica del gol anulado de Ibra. Se apañó bien Mariño, consiguió evitar el gol del empate del Oviedo, y yo creo que estuvo sobrio en líneas generales. La defensa del Sporting ha pasado pocos apuros, tan solo ese remate de Toché y la polémica, que luego comentaremos, y seguro que lleváis haciéndolo todo el programa y lo que quede, ¿no?, todavía, con esa famosa jugada entre Peibernes e Ibra. Geraldes yo creo que fue uno de los más destacados en el lateral derecho, muy bien Molinero en el izquierdo, y muy sobrios también los 2 centrales, Peibernes y también Babín. Centro del campo, yo creo que Kofi está ganando galones en esa posición, con Nacho Méndez en la figura de mediocampista creador. Aitor no estuvo mal en la banda izquierda, como te decía, empezó bien, con mucha llegada, con mucha intensidad, luego se fue diluyendo poco a poco hasta que fue sustituido en la segunda parte. En la banda derecha estuvo, yo creo que también de los más destacados, Álvaro Traver, que tuvo la difícil papeleta de sustituir a Carmona, y eso que el Balear no estaba en un buen momento, pero Álvaro Traver tuvo internadas, tuvo verticalidad, tuvo llegada, puso balones muy peligrosos a los 2 delanteros. Yo creo que fue uno de los más destacados hasta que se lesionó. Y arriba, por la cara y la cruz, el mejor del partido, Alex Alegría, de nuevo, yo, aparte del gol o el pseudo gol, ¿no?, que metió a medias entre él y Cristian Fernández en propia, fue un quebradero de cabeza para toda la defensa del Oviedo. Fue el mejor, yo creo, junto con Traver y Geraldes del Sporting. Todo lo contrario que Uroš Jurjevic, que no solamente por el penalti, sino porque está otra vez negado ante el gol y está otra vez muy fallón el delantero serbio. En general, bien el portero, bien la defensa, correcto el centro del campo, y arriba uno muy bien y otro mal. Mejor futbolista en el día de ayer. Pues si hacemos un podium, yo creo que medalla de oro como el más destacado para Alex Alegría, muy bien Álvaro Traver y muy bien también Geraldes, como los 3 jugadores del Sporting más destacados en el derbi frente al Oviedo. Futbolista menos acertado. Pues a ver, en un día como el de hoy, con el equipo después de ganar al Oviedo en el derbi con 4 victorias consecutivas, es verdad que se hace feo incluso, ¿no?, destacar o señalar a alguien, pero yo creo que el partido de nuevo, y es que no es nuevo, es cosa de muchas jornadas, ya van muchos partidos en los que estamos viendo que Uroš Jurjevic no acaba de ser ese delantero por el que se pagaron 2,5 millones de euros, ese delantero top que venía a marcar diferencias, que venía a meter un montón de goles, lleva 7 en todo lo que va de temporada, lo ha jugado prácticamente todo, es el delantero centro referencia del equipo, y Alex Alegría, pues en 8 o 9 partidos lleva ya 4 goles, y Jurjevic sigue con 7, y el problema no son los goles, el problema no es que haya fallado otra vez un penalti, el problema es que vemos que es un jugador, al menos bajo mi punto de vista,
carente de calidad, carente de técnica suficiente pues para saber conducir el balón en carrera, para dar un par de pases en condiciones, para poder bajar un balón y combinar, para acertar y adivinar, ¿no? Esa astucia que se le presupone a cualquier delantero centro de saber colocarse bien dentro del área. Está siempre en fuera de juego, ha vuelto a estar muy nervioso protestando otra vez al árbitro, a los rivales, vio una tarjeta amarilla, estuvo cerca de que lo expulsaran por este motivo, y yo creo que sigue sin estar, o seguimos sin ver a ese delantero que nos prometió Miguel Torrecilla, que iba a marcar diferencias, que iba a ser un gran delantero de nivel europeo. Llega Alex Alegría, es bastante mejor que él, mucho más rendimiento, juega mejor al fútbol en general, no solamente por el acierto, y yo creo que de nuevo es el más señalado por lo negativo, el delantero serbio Uroš Jurjević. ¿Qué te han parecido los cambios? Los cambios también funcionaron, ayudaron a intentar aguantar el arreón final, sobre todo el Oviedo en los últimos minutos, con esa ocasión de Toche y con esa jugada polémica del gol anulado a Ibra. Pablo Pérez, uno de los pocos gijoneses que tiene la plantilla del Sporting, colaboró a mantener este resultado en los últimos minutos. También Cristian Salvador, un canterano zamorano, que reforzó el centro del campo, y Álvaro Jiménez, que tuvo que entrar hombre por hombre cuando se lesionó. Álvaro Traver apenas tuvo mucho tiempo de entrar en juego ni de buscar alguna de las contras. Yo creo que estuvieron en la sintonía del resto del equipo, todos ayudaron, los 14 hicieron su trabajo, unos mejor que otros, pero el caso es que el Sporting consiguió una victoria valiosísima en lo clasificatorio y también en lo emocional y en lo psicológico. Declaraciones de ambos técnicos a la finalización del partido. Bueno, pues José Alberto, el técnico sportinguista, que estuvo incluso cuestionado cuando perdió el equipo contra el Rayo Majadahonda hace 5 partidos, lleva 4 victorias consecutivas y ante eso pues poco hay que decir, ¿no? Parece que ha acertado, se está sentando en ese bloque del 4-4-2, sacrificando uno de los 3 medios, en este caso Cristian Salvador, con Nacho Méndez y Kofi como titulares en las últimas jornadas, con 2 delanteros, que parece que le está viniendo bien ese nuevo sistema, y el caso es que está acertando, porque el equipo está funcionando, al menos está consiguiendo resultados, consiguiendo buenos marcadores, y hace que el equipo esté todavía con opciones reales de luchar hasta el final por meterse en el playoff de ascenso. Elegante en la victoria, José Alberto, tampoco ha querido comentar demasiado la jugada polémica del gol anulado al Real Oviedo en los últimos minutos. Digo, elegante en la victoria y poco a poco haciendo su trabajo, está colocando al Sporting como mínimo en la lucha por el objetivo básico, que tiene que ser acabar entre los 6 primeros. ¿Clasificación que queda ahora? Bueno, pues da un pequeño paso más el Sporting en la clasificación, pendiente de lo que haga esta noche, de lo que está haciendo ahora mismo el Mallorca. Ahora está a 4 puntos del playoff. Si el Mallorca gana seguiría a 6, pero lo importante es que le ha recortado 3 puntos más al Oviedo, otros 2 al Cádiz, otros 3 al Alcorcón, al Almería también 2 puntos. Bueno, ha sido un paso de gigante a nivel clasificatorio y también anímico, pero sobre todo en cuanto a números, en cuanto a posiciones en la tabla, para afrontar este último tramo de competición con todas las energías puestas en intentar seguir recortando esa distancia. No olvidemos que el Sporting tiene que jugar todavía en el campo del Mallorca, recibe en la última jornada al Cádiz, tiene que también jugar o no jugar en este caso el partido que tiene pendiente con el Reus, que ya van a ser otros 3 puntos a sumar en la clasificación. Así que bueno, con 4 victorias consecutivas se ven las cosas de otra manera, como lo veíamos en las semanas anteriores. ¿Incidencias que se produjeron en el encuentro? Bueno, una de las notas positivas y negativas también que hay que comentar del entorno de lo que fue el derbi. Negativo lo que veníamos comentando las últimas semanas, ya en la primera vuelta, esas 8 o 9 horas que tiene que pasarse la afición visitante para ver a su equipo, aunque viva en Gijón, la gente de Oviedo que ha tenido que irse hasta Oviedo, sumarse al operativo de la delegación de gobierno, yo creo que dantesco, porque no puedes obligar a nadie a estar 9 horas antes preparado en una comitiva para ir como borregos, prácticamente como tratan a los aficionados que se desplazaron a Gijón ahora, o los que se desplazaron a Oviedo desde Gijón en la primera vuelta. Yo creo que la policía y las autoridades tienen clarísimo quiénes son los violentos, quiénes son los que pueden generar algún tipo de incidencia, algún tipo de problema, y los tiene localizados, tan sencillo como o estar pendiente solamente de ellos, o no permitirles la entrada, o por lo menos que no paguen justos por pecadores, porque insisto que pasarse 8 o 9 horas entre el autobús, la recogida, 2 o 3 horas antes al estadio, otro rato después del partido, pendiente también de que te dejen salir para volver a coger otra vez el autobús y llevarte a Oviedo. Y luego insisto que hay muchos oviedistas que viven en Gijón, que viven en otras poblaciones de Asturias, no precisamente en la capital, y tienen que otra vez hacerse otro viaje. Lo mismo le pasó a la afición del Sporting en la primera vuelta. Me parece lamentable, como también me parece lamentable que haya habido chicas que no han podido entrar con su camiseta de una peña oviedista, con su camiseta del Real Oviedo en el Molinón, porque la seguridad se lo impedía. Por tema de seguridad argumentaban. Creo que estamos pasándonos de la línea, creo que estamos sobrepasando lo políticamente lógico, y no se puede permitir que tenga que entrar en sujetador una chica con la cazadora puesta encima, porque deciden algunos, o los que argumentan que defienden la seguridad general de todo el mundo, pues que no puede entrar con determinada camiseta. Yo con esta camiseta debería poder entrar a cualquier campo del mundo,
siempre y cuando, lógicamente, me comporte como debo, ¿no? Pues lo mismo la afición del Oviedo, que no pudo entrar con su camiseta de alguna peña oviedista en el estadio del Molinón. Yo creo que eso hay que criticarlo, como hay que alabar y ensalzar el excelente comportamiento de las dos aficiones, tanto dentro como fuera del estadio, dando una vez más ejemplo del buen comportamiento general de ambas hinchadas y demostrando pues que el operativo tan severo que practican las autoridades tanto para ir a Oviedo como para venir a Gijón en los partidos entre Sporting y Oviedo está totalmente fuera de toda lógica. Próximo rival, visitáis Málaga el próximo viernes, ¿cómo ves ese partido? Bueno, antes de comentarte el próximo rival del Sporting, el partido en Málaga, no me has hecho la pregunta del millón, que supongo que estará girando todo el programa en torno a ella. Si fue, si estuvo bien anulado el gol a Ibra o no en los últimos minutos, mi opinión es clarísima. Yo creo que hay imágenes que lo dicen, que son obvias, que le pega a Peibernes en vez de pegarle al balón, con lo cual es falta. Ya todo lo demás que pasa después queda absolutamente anulado. Así que creo que está bien anulado. Lo mismo creo que está bien pitado el penalti que le hace Cristian Fernández, porque le mete un manotazo en la cara dentro del área a Alex Alegría, por tanto penalti con el balón en juego, y yo creo que está bien anulado. Así que yo entiendo el oviedismo, que celebró el gol durante unos segundos, que pensó que volvía a conseguir el empate en el estadio del Molinón, que se ha llevado un gran chasco, pero yo creo que si somos justos y nos ceñimos a las normas y a la reglamentación, si hubiera habido VAR, yo creo que habrían anulado también el gol por falta previa, creo que muy clara, a Peibernes. En fin, y próximo rival, el Málaga, el conjunto del gijonés Muñiz, que viene de ganar de aquella manera también, pero consiguió los 3 puntos frente al Nastic de Tarragona, que lleva todo el año en zona entre ascenso directo y playoff, que no está jugando muy allá, que no está en su mejor momento, pero que sigue sumando puntos y sigue siendo un serio candidato a conseguir el ascenso, así que va a ser muy complicado ese partido. Esperemos que ya pueda llegar Carlos Carmona, que está a disposición del míster, para intentar llegar al 100%, para buscar o intentar conseguir otros 3 puntos que sea la 5ª victoria consecutiva del Sporting en esta remontada que está haciendo en el mes de marzo. Un saludo para todos, Pedro, para todos los compañeros, amigos de Asturias Televisión. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Finalizada la columna rojo y blanca, damos paso a publicidad. Continuamos en Juego de Dos, tiempo seguro para la polémica, tiempo de la tertulia, tiempo de la afición. Parte Carballona, parte sportinguista. Parte Carballona, don Nacho Garmendia, buenas noches. Buenas y esperanzadoras noches, Pedro. Marco Antonio Iglesias, buenas noches. Buenas noches. Parte sportinguista, una cara no conocida, poco habitual, Francisco Cubilla, buenas noches. Buenas noches. Y una cara conocida, habitual, Joaquín Rato, buenas noches. Buenas noches. Ayer se jugaba el derbi, ayer era el enfrentamiento con el Molinón, Sporting de Gijón, Real Oviedo, se decantaba el resultado por el conjunto de Gijón. Todo esto lo analizaremos en estos 30 minutos de debate, estos 30 minutos de tertulia. Arrancamos con la parte Carballona porque aún sigue por delante la clasificación. Nacho, una valoración de cómo tú viste el partido. Bueno, para mí, lo primero comentar que vengo con la camiseta del Real Oviedo porque hoy más que nunca me siento orgulloso de los colores. Escogí precisamente, bueno, tengo todas las camisetas de los últimos años y escogí precisamente la camiseta del ascenso, que es un poco el regreso a la Liga de Fútbol Profesional, un poco bueno, el empezar a callar bocas a los vecinos y el ver que el Oviedo no estaba tan muerto como nos pintaban. Y bueno, a partir de ahí el derbi de ayer, por un lado esperanzador, porque creo que el Real Oviedo hizo un meritorio partido para sacar algo provechoso del estadio del Molinón, y luego apenado y triste por la lamentable actuación de un compañero. Al final, como sabéis, yo soy árbitro, efectivamente, de otro deporte, siempre me siento un poco vinculado con la labor arbitral. Y reconozco que ayer el señor Díaz de Mera, a sus 29 años, tuvo una mala, por no decir muy mala o pésima actuación arbitral en el Molinón, ¿no? Que ahora, bueno, cuando queráis y empecemos con la tertulia, eso os enumero un poco los diferentes errores que vi durante el partido y que al final, bueno, pues hicieron que el Real Oviedo le costase el poder conseguir un punto. ¿Marco? Bueno, pues el Oviedo compite y compite muy bien en el Molinón. Decir que hasta el segundo tiempo es verdad que no tuvo ocasiones claras para poder empatar el partido, pero jugó de tú a tú al Sporting, ¿eh? Es verdad que
la pareja de medios centros, aquella que puso para tener más el balón, para poner en problemas a Kofi y a Nacho Méndez, que era Javi Muñoz y Sergio Tejera, no tuvieron su día, ¿no? Jugaron bien, pero siempre jugaban, no tenían la salida adecuada hacia Joselu o hacia nuestro buque insignia Saúl Berjón, ¿no? Es decir, no se viene con un punto del Molinón por culpa de la actuación del señor Díaz de Mera, ¿no? Yo creo que tiene 4 fallos garrafales, los 4 fallos en contra del Real Oviedo. Es decir, no solo la jugada del gol, hay un penalti a Toché muy claro que en el área contrario, pues estando prácticamente a 25 metros, no creo que se lo haya señalado la asistenta, la chica que estaba en esa banda, pita un penalti a Bolaño, ¿no? Y luego hay una jugada clamorosa por parte del señor Díaz de Mera, que es, le va a sacar la segunda a Kofi, ve que ya tenía una y se saca de la chistera, pues que el balón no estaba en el sitio donde tenía que estar, ¿no? Le manda a sacar 3-4 metros hacia atrás, bueno, y luego el tiempo, ¿no? Es decir, le llama 2 veces la atención a Mariño, le dice que va a descontar, y al final, pues 4 minutos, de los cuales no se juega prácticamente ninguno, ¿no? Es decir, al final, bueno, pues vas fuera de casa, lo mismo que pasó en Mallorca, cuando no tienes gol, porque la tiene Toché muy clara, no mete la superficie que tenía que meter para el remate, mete una cabeza y la mete muy blandita, donde pudo haber sido también el empate a unos, pero cuando no metes gol, pues que vienes con esa cara de mala hostia, ¿no? Es decir, pero yo creo que el Oviedo, creo que Anquela plantea un partido para ir arriba, no pasa los primeros 45 minutos, pero luego en el segundo tiempo, con los cambios, pues se embotella al Sporting de Gijón y realmente yo creo que el empate era lo más justo en el Molinón. Joaquín, ¿cómo viste el partido? Bueno, yo no estoy nada de acuerdo con la opinión de los tertulianos del Real Oviedo, digo tanto de embargo como de Nacho Garmendia, cada uno vemos partidos completamente distintos, están hablando de temas de errores arbitrales es a los 30 segundos, en un salto de cabeza de Cristian Bolaños pega un codazo a Alex Alegría. Entonces ahí hay una serie de jugadas también de perdón, yo no interrumpí a vosotros y... Perdón, pero no, vale, pero no, oye, lo dices tú si quieres, oye, si no, nada. Oye, si me callo la boca y que tenga... No, tú vienes a una tertulia y una tertulia tiene que estar moderada, sí, tiene que haber parte de un lado, parte de otro. Tú estás hablando, yo le dije a Nacho que no te interrumpa, ya está. Vale, pues entonces vale. ¿Sigue? Sí, voy a seguir, vale. Entonces, digo, ahí podemos hablar de jugadas del criterio arbitral, por ejemplo, una tarjeta otra vez por agarrar por la espalda, no me acuerdo quién es el jugador de Oviedo que hace en una jugada no hay tarjeta amarilla. Entonces, están hablando muchas veces de que la jugada del gol, Mathieu Peybernes tiene 4 tacos clavados en la pierna, entonces pita primero lo que es la falta, entonces... Y bueno, y luego, ¿que pita primero lo que es la falta? Sí, para mí es falta clarísima. ¿Pero tú crees que el árbitro pita falta? ¿Tú crees que el árbitro no da gol? No dio gol el árbitro. El árbitro no dio gol. O sea, pita la falta señalando al centro del campo con el brazo así. No señaló. El árbitro pitó falta primero. Vale. Yo te estoy diciendo lo que yo estoy en el campo, lo que yo vi, cada uno en unas cosas, pues te digo, muy respetuosas. Y luego un partido trabado, lo que estamos hablando, un partido entre los equipos que da exactamente igual la clasificación. Yo creo que el Sporting más o menos no pasó apuros quitando los últimos 10 minutos. Me parece que Mariño solo ha tenido que parar un remate de cabeza de Toché, apenas el Oviedo en la primera parte no ha pasado, igual que el Sporting apenas ha tenido ocasiones de gol, el Real Oviedo tampoco, ha sido un partido bastante táctico, bastante trabado, y bueno, lo que se esperaba más o menos de un derbi. Francisco. Bueno, pues yo en primer lugar quisiera destacar una cosa y felicitar a las dos aficiones por la lección de deportividad que dimos en el campo, unos y otros. No, ahí las dos aficiones fueron dos aficiones señoras. En cuanto al... Que no así el trato que se le dio a la afición visitante, no sé si por parte de la delegación de gobierno, no sé por parte de quién, hablamos de que el dispositivo de seguridad, tanto para el Sporting cuando vino a Oviedo como para el Oviedo cuando va a Gijón,
8 horas de autocar por un desplazamiento de no superior a 20 minutos es lamentable los cacheos a los que se sometió ya la gente, es lamentable que tuvieran 3 baños, es lamentable que no hubiera bares abiertos cuando llevaban 5 o 6 horas sin beber, todo eso es lamentable. Otra cosa es el comportamiento de la afición, pero el comportamiento para con la afición no fue tan ejemplar. Yo estoy hablando de la afición, el comportamiento. Te entendí. El comportamiento con la afición, me imagino que las fuerzas de seguridad del Estado hayan organizado el mismo dispositivo en Oviedo que en Gijón, porque yo oía gente que vino al partido del Carlos Tartiere que se quejaron precisamente pues de las mismas cosas que se está quejando ahora la afición del Oviedo. Sí, me imagino que con razón, yo soy socio del Sporting, entro a mi localidad y lógicamente me muevo a los bares de la tribuna del Molinón sin ningún problema. Yo te digo, dentro del campo las aficiones se portaron como 2 aficiones señoras sin ningún problema, con los típicos cánticos y alguna tontería que siempre hay, pero nada más. El partido, para mí, es el típico partido de los partidos de rivalidad. Es un partido muy bien montado por el Sporting, porque lleva una racha positiva de partidos, llegó en un buen momento anímico al partido y lógicamente se notó en que, sobre todo en que durante el primer tiempo dominó claramente, a lo mejor no con jugadas espectaculares, no con un fútbol, vamos a decir, a lo Messi, pero sí controlando en todo momento las posiciones en el campo. Desde el Mariño hasta la delantera, los balones llegaban, que otros domingos es lo que falla, el mediocampo y tal, con una defensa sólida, una defensa que en todo momento supo controlar el partido, y a mí me pareció que el partido estuvo muy bien montado por parte del entrenador. Que a partir de ahí entremos a juzgar lo que hace el árbitro. Si ayer el árbitro en Gijón lo hizo mal, es que no vais normalmente al Molinón. Porque si ayer, para mí, alguien pasó desapercibido, fue el árbitro. Bueno, ¿te puedo? Hasta ahí, lo primero que quería comprender. Para mí, si alguien pasó desapercibido, precisamente fue el árbitro. Y si no pasó desapercibido, sobre todo en la primera parte, fue por no sacar alguna tarjeta más a los jugadores del Oviedo, que al principio entraban a todas las pelotas, o a casi todas, sí, como la entrada al tobillo a Tejera, como la entrada al tobillo a Tejera, que casi se lo rompen al minuto 3 después del codazo de Cristian que tú comentabas. Que ahora, si queréis, os voy a enumerar, porque yo personalmente soy árbitro. Tendrás razón, no te digo que no, es tu razón, yo estoy explicando mi razón. Sí, pero lo que no puedes decir es que el árbitro, pasó desapercibido, porque precisamente es portada de todos los periódicos y de todas las noticias. Tú eres árbitro de hockey sobre patines y yo fui árbitro de fútbol. Bueno, pues entonces permíteme que te diga, tú ahora mismo estarás metido en temas de entrenamientos o de entrenadores. Por algo no estarás de árbitro, chico, porque el arbitraje de ayer del señor Díaz de Mera es lamentable. Es lamentable. Y te digo más, le va a costar caro. Y si no, al tiempo, ya lo veréis. Este chico ya se puso el San Benito de que ya no va a subir a primera. Y posiblemente tenga su castigo esta misma temporada. Porque el arbitraje de ayer tiene un sinfín de errores desde el segundo 20 pues de partido. Injustísimo desde el segundo 20. Eso. Y os voy a enumerar los diferentes errores. En el segundo 20 de partido hay un codazo de Cristian que puede señalar por tarjeta amarilla. Un árbitro sabes que si tú marcas el listón y sacas una tarjeta en la primera jugada de un derbi, como es el derbi de ayer, el partido posiblemente hubiese sido más de guante blanco de lo que fue. Como el señor Díaz de Vera no saca esa tarjeta a Cristian por un codazo claro, a partir de ahí, cada jugada que hay con una falta señalada hay protestas. Los jugadores no pueden protestar al árbitro. El árbitro tiene que sacar tarjeta, como se la sacó por ejemplo a Ibra en la última jugada del partido. A partir de ahí, juego violento, nervios en la grada, en los jugadores y demás. Os recuerdo que estamos hablando del segundo 20 de partido.
Hay una jugada que me llamó mucho la atención y es de un árbitro que no tiene potencia para poder llevar este tipo de partidos. La jugada en la que Saúl Berjón se pone a disponer a sacar una falta sin intención de hacer nada porque la barrera estaba señalada y estaban todos los jugadores situados en su zona de donde tenían que estar situados, y el árbitro se lleva el silbato a la boca, ¿vale? Y Saúl Berjón saca la falta y lo que le dice es que no oye por el ruido de ambiente. ¿Sabéis lo que pasa? Que el árbitro, la diferencia, si veis el partido otra vez, la diferencia de los pitidos desde esa jugada hacia el principio es que en esa jugada, una vez que saca la tarjeta amarilla a Saúl Berjón, cambia mucho los decibelios o el ímpetu con el que tú pitas. Si fuiste árbitro tienes que saberlo. Un árbitro tiene que sonar el silbido, tiene que pitarlo con fuerza, tiene que pitarlo para que los jugadores lo escuchen. Y en el ambiente que había ayer en el Molinón, era normal que si tú pitas con un pitido muy suave, un jugador que está a 50 o 60 metros, lógicamente no te va a oír el pitido. Y por lo tanto es una tarjeta amarilla a Saúl Berjón, que yo soy el Oviedo, y lógicamente la protestaría. Agarrón a Carlos Hernández, reiterado durante toda una jugada, con el delantero del Sporting, Alegría, y al final da la casualidad que Carlos Hernández cae al suelo, no, yo te voy a enumerar, cae al suelo, se agarra de Alex Alegría, oye, qué casualidad, pita la falta a favor del delantero del Sporting. Penalti de Cristian al Sporting. Para mí, jugadas como esas hay en todos los partidos, se debería de señalar algún penalti. Que está bien que lo pite, estoy de acuerdo que lo pite, pero claro, si pitas ese penalti, tienes que pitar el agarrón a Toché de la segunda parte. El problema de los árbitros, y tú que fuiste árbitro tienes que saberlo, un árbitro tiene que seguir un criterio. A mí me televisaron muchos partidos a nivel de Liga Europea y me televisaron muchos partidos jugándose partidos importantes en la Liga Española de Hockey sobre Patines. Y en televisión lo primero que dicen es que un árbitro, si sigue el criterio desde el minuto 1 hasta el minuto 90 en el fútbol, es un buen árbitro. Lo que no puedes hacer es tener diferentes criterios, y el árbitro de ayer tuvo diferentes criterios para una bancada y para otra. Segunda tarjeta, Kofi, que lo comentaba mi compañero de bancada al principio. Lo de eso es de perro viejo y de ser un zorro, porque vamos, que tú veas que el jugador, porque además estaba a esta distancia, estaba a 15 metros, que veas que el jugador le hace la falta y resulta que sabes que es la segunda amarilla por impedir el saque del jugador del Real Oviedo, y le manda a retrasar el balón 3 metros, eso es de mandar el vídeo al estamento arbitral y que lo metan en la nevera meses, por sinvergüenza. Penalti de Babín a Toché, pita el primero de Cristian, el segundo de Toché no lo pita. Falta a Tejera de Kofi y de Nacho Méndez. Se ve al árbitro, si veis el partido repetido, se ve al árbitro llevarse el silbato a la boca para señalizar la falta. Iba a parar y cuando llega, el tío no sé qué piensa, que permite continuar el contraataque a Nacho Méndez y a Kofi. La jugada acabó en nada. Gol anulado a Ibra. Esta jugada podría llevarnos toda la jornada. Yo personalmente os lo digo, cuando me fui, y vosotros lo sabéis por el chat que hicimos, cuando me fui del partido después de ver la jugada, lo que dije es que para mí era falta, porque considero que hay una patada, el defensa Peibernes salta en la típica jugada de la defensa del fútbol, en la que el defensa intenta ponerse entre lo que es el delantero y el balón que va, y dije, bueno, oye, sí que es verdad que salta, Ibra intenta rematar y con mala suerte golpea, en vez de golpear al balón, golpea al defensa, por lo tanto creo que está bien anulado el gol. Me fui de donde estaba viendo el fútbol con esa sensación. ¿Qué sucede? Que mi cabeza me hizo ver el partido y la repetición durante varias ocasiones. Claro, mi sorpresa es que hay mano de Peibernes, porque Peibernes salta, y luego cuando acabemos el programa te voy a enseñar la imagen, porque saqué fotogramas también. Salta con los brazos extendidos y el balón, por algo Ibra no golpea el balón, y si no, mirar la repetición a cámara lenta, por favor. Al saltar así, el balón le pega aquí en el brazo. Por lo tanto, el brazo está despegado del cuerpo. Por lo tanto, es penalti. A partir de ahí, la jugada ya queda toda invalidada. Esa jugada, lógicamente, si el balón y Peibernes no le da, posiblemente Ibra la hubiese empalado. A lo mejor la empalaba al córner, pero da la casualidad que pega la mano y luego Ibra, como están muy juntos, golpea al aire y es cuando golpea al defensa del Sporting de Gijón. Por lo tanto, si no ves la falta, si no ves la mano, es penalti. A partir de ahí, bueno, pues para mí lo peor de todo, lo peor de todo, y ya con esto acabo, lo peor de todo, y es lo que comentabais antes del tema de las aficiones, me parece un trato vejatorio hacia lo que es el aficionado del Real Oviedo, me parece un trato deleznable, un trato que creo que el Real Oviedo
como institución debería de meter mano, hablar con el Instituto incluso de la Mujer, presentar denuncias contra Prosegur por permitir lo que permitió, es entrar a chicas en sujetador por el mero hecho de llevar una camiseta con un escudo de Simaquiari. Me parece de vergüenza, porque estamos locos o qué. Estamos hablando de un partido de fútbol entre aficionados que posiblemente tengamos hermanos, primos, familiares, amigos, compañeros de trabajo que sean del Sporting y del Oviedo. ¿Qué pasa? Que porque haya 50 borregos que se van a pegar, que insultan o que hacen lo que hacen, el resto de aficionados al fútbol no podemos disfrutar de una fiesta entre hermanos o entre amigos. 8 horas de autobús para poder ir a ver un partido de fútbol. ¿Pero en qué mundo estamos viviendo? ¿Hacia dónde está llevando Tebas el tema del fútbol? Es una puta vergüenza. Y permitirme, es que me enciendo además. A partir de ahí, nosotros estuvimos en el barro. Creo que vamos a salir de todo esto. El sábado o el domingo que viene tenemos un partido importantísimo en Coruña. Me siento súper orgulloso del escudo, me siento muy orgulloso del aficionado del Real Oviedo que fue a apoyar al equipo, y me siento muy orgulloso de los jugadores que al final del partido fueron a la esquina donde estaban todos los aficionados desplazados hasta allí, y creo que hay una sintonía que el Sporting ahora mismo no vais a tener en todo el año. Mira, señor Francisco, y luego Joaquín, que se está riendo mucho. Sí, no, yo es que creo que estáis haciendo un resumen de un partido que perdisteis. Si lo hubieseis ganado, no os acordabais de una falta, de un agarrón, porque es la disculpa de cuando se pierde. Es la disculpa de cuando hasta el minuto 60 no se tira una vez a la portería. Yo soy el primer crítico con Anquela. Es la disculpa de la impotencia que tuvo el Oviedo ayer para poder ganar en el Molinón. Ni más ni menos, es fútbol. Y ayer lo que hubo fue fútbol. Hubo más suerte en un lado y menos suerte en otro lado. Lo que dices de las aficiones, en el mes de octubre o cuando se vino aquí, los problemas mismos que tuvieron las personas que vinieron desde Gijón en los autobuses, tuvieron las mismas y el mismo trato. No, y yo no dije que era un trato lo que está diciendo, déjame vejatorio. acabar, que no lo estás entendiendo. Lo que está diciendo él es que el dispositivo es el mismo. Pero la entrada en el campo, lo que ayer se hace a la afición del Oviedo, no se hace en el Tartiere. Yo te puedo decir que en la tribuna principal del Molinón, donde yo tengo el asiento, debajo de mí había un grupo grande de gente con camisetas y bufandas del Oviedo incumpliendo la ley del deporte. Y se les dejó entrar y se les dejó estar con la camiseta y no pasó nada y nadie les dijo nada y nada de nada. Que haya 4 casos aislados. ¿Y hay que agradecer eso? No, yo no te digo que agradecer, yo te digo que echarlos de allí o algo. Porque en el Carlos Tartiere también hubo gente. Se le puede mandar quitar la camiseta, ¿Y qué queda? ¿Desnuda la persona? No, perdona, a nosotros. A nosotros quitar la bufanda. La camiseta. A mí en Bilbao una vez me mandaron, llevaba una camisa abajo, pero eso es lo me que mandaron estoy, quitar la camiseta. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Y eso no es vejatorio? Es que escucha, que eso es lo que yo estoy diciendo. Eso es para todo el aficionado al fútbol. ¿Estamos locos o qué pasa? Estamos hablando de un deporte. Pero no lo llevemos. Que no lo hablé del Sporting. Al partido. Que no lo hablé del Sporting. Que no lo llevemos al partido de ayer. Es que lo tengo que llevar porque esta situación se da entre dos equipos que, como dijo el señor Anquela, tenemos que ir de la mano. El señor Tebas sobra hace mucho tiempo como dirigente de la Liga Profesional. En eso podemos estar de acuerdo, seguramente casi todos los clubes de España. Ahora, ayer... No. Ustedes votaron a favor del señor Tebas. Claro. Y... Entonces no están... Dije que casi todos los clubes de España... Menos el Real Oviedo, sí puedo decir, ustedes, su presidente, votó a favor del señor Tebas. Joaquín, dale. No, lo único que estoy de acuerdo con Garmendia por una cosa es en el tema de las aficiones. En el tema de las aficiones me parece que es muy triste y muy lamentable que tengamos que estar 8 horas metidos en un autobús, salir a las 4 de la tarde, en eso estoy completamente de acuerdo. Lo que te estaba comentando de la camiseta, a mí me mandaron quitar la camiseta. Pensé que había sido la bufanda. No. La bufanda fue en Valladolid y la camiseta en Balaídos. En un Celta Sporting, iba con mi camiseta y me dijeron que si no me quitaba la camiseta, pagaba con mi entrada, 14.000 cosas. Tú fíjate, 2 personas, voy con un niño pequeño, tú fíjate qué problema puedo tener, qué jaleo vamos a montar en una tribuna. A mí me parece increíble. ¿Me entiendes? Pues me mandaron quitar la camiseta. No, es que lo hablaba en la columna azul, lo hablamos, es que están
presuponiendo la delincuencia de la persona. Es que ¿no? Porque además en la entrada pone que no puedes entrar con una camiseta de tu equipo. En las condiciones de la entrada por la parte de atrás pone algo de eso. Se basan en la seguridad precisamente tuya. Como si vas al teatro y no te dejan ir de verde. Es que son cosas que yo, por ejemplo, ahí te digo verdad, yo tanto, pasó por ejemplo aquí en los dos partidos que tuvieron que venir aquí, el Sporting, igual que el Oviedo a Gijón, me parece que es muy triste y muy lamentable lo que estaba comentando. Digo, había gente con la camiseta del Oviedo que no había venido con el tema del cordón de seguridad, porque además muchos seguidores del Sporting sacaron entradas, amigos que son del Oviedo, y estaban con las camisetas y no pasaba absolutamente nada. Los que se van a pegar, lo que estamos hablando, van a ser 50 o 60, que yo los dejo en un sitio, un prado allá a 5 kilómetros, y si quieren que se peguen. Pero es que luego hay un derbi, por ejemplo, que puede ser Bilbao, Real Sociedad, y están juntos. Sí, pero mira, sin ir más lejos, el autobús viaja, el Oviedo viaja en 2 autobuses, ¿no? Viaja en un autobús los futbolistas, cuerpo técnico, y en otro parte de la directiva y novias, esposas y demás, ¿no? Y no le dejan acceder a las instalaciones del Molinón. Y el Sporting dice que es que estaban acreditados por la puerta C. Es decir, todo eso ya conlleva que un autobús que puede entrar sin ningún problema enreda el ambiente. En las instalaciones del Molinón, que tiene unas grandes instalaciones, no le permiten entrar, y si no que le dan la vuelta y tienen que entrar por la puerta cero. Bueno, sí. yo espero de verdad que si el año que viene hay derbi, no sabemos si puede haber derbi el año que viene o no, si lo va a haber o no, si va a haber juego de 2, porque realmente este programa, si tiene un título realmente adecuado, ese que está en la misma división y en la anterior, si lo hay, yo quiero que todos estos errores y todas estas cosas que no me parecen ni medio normales, que para hacer un trayecto de 28 kilómetros tengan que tirar 8 horas, gente con niños que hoy tienen colegio, que lleguen a casa, yo que sé, a la 1 de la mañana, una y pico, es demencial y lamentable. Hubo muchas... las secciones se alargaron un poco, vamos ya mal de tiempo. Momento Moscovitas, ¿a quién se lo damos? Jugador del Sporting de ayer, Joaquín. Yo, Alex Alegría. Alex Alegría. Francisco, mejor jugador ayer. Yo también, Alex Alegría. Pues Alex Alegría por parte sportinguista, parte Carballona. Yo Nereo Champán. Yo Nereo Champán por el penalti y por la seguridad que nos está dando y sobre todo por cómo termina el encuentro, ¿no? Cómo termina el encuentro en el campo ante los medios de comunicación y cómo después en sala de prensa vuelve a defender a su afición y vuelve a defender a su equipo, y creo que se ha ganado el corazón de todos los ovidistas, ¿no? Y poco a poco pues está haciendo un ovidista más. Siento que haya sido reducida la ATAD, pero se fueron alargando el resto de secciones. Sabéis que somos los últimos, en muchos casos los últimos somos los primeros, pero quedó hasta aquí. Muchísimas gracias, Francisco, muchísimas gracias, Joaquín, como siempre. Por invitarnos. Pequeño, ya sabes, es un derbi, es un derbi. Mentira, no, pero bueno, las formas a veces... No pasa nada. ¿Entiendes? No pasa nada, y enhorabuena por la victoria, ya os lo dijimos. Muchas gracias. Del partido no hablamos nada. Gracias a vosotros. Y a todos vosotros, próxima semana volveremos con otro juego de 2.